¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Nosotros somos Micrófono 14 y este es nuestro podcast donde vamos a tocar temas de ciencia, de negocios, de economía y vamos a contar historias y bueno, es un podcast donde nosotros vamos a platicar sobre cosas de las cuales normalmente hablamos, pero esta vez decidimos grabarlos porque a nosotros nos parecía muy interesante y a la gente que nos oía también le gustaba bastante. Bueno, yo soy Carlos, todos me dicen pinche Charlie o Charlie. Y pues yo soy estudiante de biología y mi área de crecimiento en sí es la genética. Yo me considero una persona muy desarrollada en esta área. Y bueno, eres mejor amigo Natanael. ¿Qué tal? Sí, Natanael Solorio. Pues yo soy mercadólogo en desarrollo todavía. Pues sí, básicamente son nuestras pláticas de todo el tiempo. Decidimos grabarlas porque se nos hacen interesantes. Tocamos temas muy interesantes, pero al mismo tiempo creo que son temas que no lo vemos del mismo punto, ¿no, Charlie? Siempre tenemos ese pinche debate de que uno tiene una opinión y otro tiene otra opinión, pero bueno. Así es. Básicamente yo veo las cosas un poquito como desde un punto más social y Charlie las ve desde un punto muy acercado a la ciencia. Sí, tenemos ese debate clásico de las ciencias exactas y naturales contra las ciencias sociales que siempre han estado en colisión, ¿no? Así es. Y básicamente esa es nuestra forma de platicar los temas. Tenemos, pues yo considero temas muy buenos. Y pues se desarrollan bastante bien. Igual ya van a estar viendo un poquito de qué se trata de esto. Sí, también vamos a decir a veces un poquito de groserías porque realmente esto va a ser una plática como la que él y yo tenemos todo el tiempo, pero esta vez grabando. Y bueno, esta vez hemos estado guardando dos temas que lo tenemos que a nosotros nos causan polémica. Uno de ellos es CRISPR. Vaya, vamos a hablar el día de hoy de eso y vamos a hablar de pena de muerte y de lo que salga de esto, ¿o no, chamo? Así es. El primer tema es genética, básicamente. Genética, básicamente, ok. La genética es algo en lo que Charlie se está desarrollando mucho. De hecho, te vas a especializar en eso, ¿no? En genética. Sí, así es. Y bueno, esto de genética y de CRISPR a mí se me hace sumamente interesante y sumamente chido, y más porque hay bastantes temas de los cuales hablar y cosas buenas y cosas malas. Como genetista uno diría, no, pues esta persona tiene que estar completamente de acuerdo con lo que es la transgénesis, pero a pesar de ello, yo creo que la transgénesis puede llegar a ser peligrosa, ¿no? Entonces vamos a tocar temas de sus capacidades, qué onda con esto y cuáles son las cosas buenas y cosas malas, ¿no? Entre ellas, bueno, yo creo que tendríamos que abrir lo que es CRISPR como una nueva herramienta. CRISPR fue descubierta por allá del 2016 en bacterias. Básicamente una bacteria tiene muchas maneras de defenderse ante otros microorganismos que haya, pero el tema de CRISPR es un tema sumamente interesante, pues es un sistema inmunológico adentro de la bacteria y eso es lo que tenemos que entender. ¿Por qué? Porque es una secuencia que guarda fragmentos de virus y aparte tiene una secuencia, tiene un locus que básicamente es una parte del DNA la que nosotros escojamos, donde tiene guardada información para proteínas, principalmente endonucleasas, para cortar estos virus, ¿no? Para ir seleccionarlos y cortarlos. Lo cual, cuando pasaron a manos del ser humano y decidimos meterlas a lo que es ingeniería genética, nos permitió hacer cortes exactos de lo que es el genoma y poder hacer modificaciones. Esto no quiere decir que la edición genética no existiera antes. Antes de CRISPR ya existía. Sí, incluso la clonación y ya estamos un poco avanzados en temas de genética, ¿no? Sí, ya bastante. Uno de ellos, por ejemplo, fue la biobalística, perdón. Y la biobalística básicamente es disparar a la planta perdigones de oro, de tuxteno, de una cantidad chiquitititita, nanómetros, que al disparar a la planta, estas balas atraviesan lo que son los organelos y llegan al núcleo, a las mitocondrias o demás partes de la planta, incluso pueden llegar ahí quedando en el citoplasma, con la función de que este gen salga y lo modifique. También hay bacterias como Agrobacterium tumefaciens, que lo que hace es llegar a infectar, y también modificada esta bacteria podemos llegar a modificar un individuo. Pero ¿cuál es la ventaja de CRISPR o por qué CRISPR es tan relevante en la actualidad? CRISPR, la ventaja que tiene es que podemos seleccionar en qué parte del genoma va a quedar. Modificar. Básicamente, para los que no estén muy metidos en este tema, CRISPR es una herramienta que nosotros tenemos que básicamente lo vemos como unas tijeras. Que lo que hacen es cortar nuestro ADN en un punto específico donde nosotros decidimos. Bueno, primero que esto, el ADN está formado, trae nuestro genoma, que es nuestra información genética que traemos de herencia, selección natural, todos estos temas. Y nuestro ADN indica
cómo se va a desarrollar nuestro cuerpo. Ahí están todas las enfermedades, nuestro color de ojos, nuestro tipo de cabello, nuestro color de piel. Todos los temas que te puedas imaginar, que se puedan imaginar, están dentro de nuestro ADN. Es nuestra información. Es como, por ejemplo, en una computadora el Windows. Es nuestro sistema operativo que nos indica cómo funcionar. CRISPR es una tijera. Esta tijera nos permite cortar en un punto específico del genoma y nos permite modificarlo, cambiarlo, sustituirlo, quitarlo, cualquier cosa que nosotros decidamos hacer ahí. Básicamente estamos reprogramando nuestro ADN, lo cual con esta herramienta podemos cambiar nuestro color de ojos, nuestro tipo de cabello, nuestro color de piel. Podemos hacer cualquier modificación que imaginemos en nuestro cuerpo siempre y cuando podamos desarrollarla, que también es un tema muy importante, ¿no? Ajá, es un tema muy, muy cañón, ¿no? Ahí, cuando estamos hablando de caracteres físicos, lo que vemos en el fenotipo, podríamos dividirlo en dos clases, las monogénicas y las poligénicas. Las características monogénicas es las que tienen un solo gen y esas las podemos modificar rapidísimo. Como por ejemplo el color de ojos, el cabello y todo ese tipo. Podría ser como lo que es si quieres el pelo chino o no, podría ser. Podría ser también añadir lo que es un gen para, no sé, fitazas, como para destruir fósforo en producción animal, o no sé, agregar alguna proteína que sea benéfica, ¿no? Pero cuando perdón. Da un ejemplo de que es, por ejemplo, una modificación monogénica y una modificación de la otra. ¿Cómo es? Poligénica, güey. Poligénica. Okay. Pues está chido esto porque cuando tenemos un individuo que tiene una enfermedad causada por un gen, CRISPR permite sustituir este gen haciendo un corte en 2 puntos y cuando se lleva a cabo este corte, insertar otro gen ahí, el que nosotros queramos, en este caso un gen arreglado. Pero no solamente eso, podríamos agarrar la habilidad que tiene un animal de producir alguna proteína o alguna planta que a nosotros nos parezca de interés y moverla a lo que es otro individuo. Y esa capacidad que le da esa proteína, darle ese potencial, ¿no? Y darle una mejora. Como por ejemplo en plantas se le puede mover para que pueda hacer aminoácidos y hacer frutos que tengan más proteína. En el caso del poligénico, pues está más cabrón porque los caracteres poligénicos son la mayoría. Y es cuando un carácter tiene varios genes. Y hay algo que se llama epistasis. O sea, un carácter tiene varios genes y que se apague un gen indique que se apague en mayor o menor medida como si tuviera un fenómeno de penetrancia, que es cuando lo vemos más o menos. Y por otro lado tenemos genes que pueden hacer una función en los ojos, por ejemplo. Por ejemplo, una situación que se ve mucho en las granjas es con los pinches caballos albinos, los caballos blancos grandes o los perros blancos, por ejemplo. Cuando se desactiva un gen, el albinismo es causado por diversos genes, pero hay genes que cuando se desactivan generan albinismo. Y esto es porque desactivan la formación y la maduración de los melanocitos, no porque no se pueda producir la hormona estimulante de la melanina, que es una manera de producir la melanina también, para los que no saben, el pigmento básicamente nos da el color. Por ejemplo, la melanina se da, por ejemplo, en nuestro cabello. Si nosotros tenemos el cabello, genéticamente es un cabello negro, la melanina toma la función de hacer el cabello negro. Entonces, cuando esta tiene alguna mutación, que básicamente es lo que pasa cuando el ADN está dañado o cambia, en este caso el albinismo es una mutación. ¿Por qué? Porque el ADN o la cadena de ADN que nosotros traemos ya por naturaleza, tiene un problema. Exactamente. Y en el caso de que hay albinos donde se desactiva un solo gen, donde en vez de que se noquee alguna enzima de la ruta metabólica para la melanina, se bloquea un gen homeostático, un gen que se encarga de controlar el desarrollo embrionario. La melanina la piel, ojos y el oído viene del ectodermo. Entonces, si falla un gen que está en el ectodermo, podemos tener un animal albino. Pero también podemos tener un animal sordo o ciego. ¿Qué es lo que pasa? Hay muchos perros de color blanco. Los animales de color blanco no son normales en la naturaleza. Es muy raro verlos. Entonces, lo que tienen que ser tigres blancos, los perros blancos, los gatos blancos. Los osos polares. Los osos polares son un ejemplo muy apartado, pero por cuestión de selección natural. Pero si los demás animales ven un animal albino o un animal blanco, se llama... no me acuerdo cómo se llama el nombre. Pero puede ser un animal de color blanco sin necesidad de ser albino. Leunístico, algo así se llama. El punto es de que puedes presentar problemas en el desarrollo del oído o de los ojos. Y en el caso de CRISPR, te permite hacer modificaciones
puntuales en el desarrollo embrionario, te permite hacer modificaciones de alguna parte, o bien combinando CRISPR con otras herramientas, como lo que es básicamente la modificación genética en células somáticas, terapia genética, pues podrías curar a una persona. En este caso, si hay un gen que afecta o una falla que afecta a lo que es los ojos y tienes una persona ciega por ello, puedes hacer una modificación genética, terapia genética solamente en los ojos y repararlo. Pero ojo, esto tiene que ser en embriones solamente. Ajá, o sea, claro. Hasta ahora estamos hablando de embriones, que es un tema muy específico en cuanto a CRISPR, porque la terapia génica en una persona normal, que adulta, es más difícil. También se puede, pero es un tema muchísimo más complejo. Pero como utilizas un virus, un vector viral para poder infectar las células y modificarlas, va a haber una reacción del cuerpo, del sistema inmune, y te puedes morir, y ha pasado. Pero ahorita pasamos a eso. Termina de platicarlo. Bueno, yo quería comentar un tema de CRISPR que a mí me parece muy interesante. A ver, hay dos temas que por los cuales a mí CRISPR se me hace muy peligroso. Resulta que CRISPR tiene la capacidad de mover varios genes. Porque, bueno, puedes utilizar CRISPR para mover varios genes de manera múltiple. O puedes utilizarlo en varios individuos y luego cruzarlos para tener individuos con líneas de modificados. Entonces, tener ventajas varias, ¿no? Ventajas ahí aprovecharte de la naturaleza. Ajá, exactamente. Bueno, que en realidad CRISPR también es aprovecharte de la naturaleza. Por la naturaleza, claro. Porque ¿cómo funciona? CRISPR, bueno, ¿Quieres explicarlo? Sí. Bueno, básicamente CRISPR es CRISPR-Cas9. Cas9 es la enzima que son las tijeras moleculares. En este caso es la endonucleasa. Cas tiene adentro una secuencia de DNA que va a ser el DNA guía, que tiene una secuencia llamada PAM. PAM va a buscar una secuencia del genoma y cuando la encuentre va a decir, aquí yo me agarro. Y una vez que une Cas9, PAM se une ahí, va a realizar el corte. Una vez que realiza el corte va a dejar el DNA abierto. Por eso es selectivo. Es algo que no teníamos nosotros con las demás herramientas. Que en ese caso nosotros podemos decir exactamente qué punto queremos quitar, cambiar, modificar o reemplazar el genoma. Exactamente. Y eso está muy cabrón porque quiero que piensen en lo que es el núcleo de una célula. El núcleo de una célula tiene adentro los cromosomas, ¿no? Y los cromosomas van a estar dispuestos en un lugar. Eso se llaman regiones cromosómicas. Si tú no controlas dónde va a llegar esta modificación genética, se puede meter en una parte y probablemente no se active. Exactamente. O puede haber una catástrofe. Puede estar sobreexpresado o algo por el estilo. Mientras más nos acerquemos al centro del núcleo, mayor va a haber expresión. Mientras más nos alejemos, menor expresión va a haber. Claro. Y mientras más nos acerquemos a las fronteras cromosómicas, ahí van a estar los operadores de los genes. Entonces, si yo quiero insertar un gen que va a producir un pigmento, porque eso es importante, un animal albino no necesariamente tiene que ser completamente blanco. ¿En qué casos no? En reptiles y en aves. En ellos tienen pigmentos que los hacen de diferente color. Entonces, puedes tener un ave que sea albina, pero aún así que tenga colores azules, porque ese color azul no se lo da la melanina, sino se lo da otro pigmento. Bueno, si tú quisieras insertar un gen que vuelve un animal de color rojo, como un loro o algo por el estilo, y se lo quieres meter a un perro, la recomendación sería metérselo en una zona cerca de las enzimas que se activan en las células que van a dar el color. Porque si lo metes en una zona del genoma que se encarga de producir, no sé, cualquier otra enzima que no tenga que ver con eso, incluso a lo mejor genes que se expresen solamente en neuronas. Sí, no va a pasar nada, güey. Jamás se va a activar. Es como si tú quieres modificar el cabello, pero lo metes en la parte del genoma que te va a dar la anchura de los huesos. O algo así por el estilo. Jamás se va a activar. Exactamente, no va a jalar. Porque no va ahí. Luego, había visto un tema muy interesante que es cómo nació el descubrimiento de CRISPR, güey. Porque básicamente ya lo contaste, pero explicado en palabras menos científicas. Sí, dale, güey. Básicamente nosotros tenemos una bacteria. Las bacterias, bueno, algunas, no estoy seguro si todas o solo algunas, me imagino que solo algunas. El 80%, güey, tienen. Se pueden hacer como una autovacuna a sí mismas. ¿Por qué? Porque cuando llega el virus, el virus funciona infectando una célula o una bacteria que traen la carga genética. Entonces el virus inyecta su carga genética que ya trae y hace que se reproduzcan. Por eso los virus nos afectan de la manera, por ejemplo, ahora con el COVID, que llega el virus, se empieza a reproducir tanto en nuestro cuerpo que nos afecta. Entonces es la misma manera. ¿Pero qué hacen estas bacterias? Toman ese RNA. El RNA del virus, ¿no? El genoma del virus, básicamente. El genoma del virus lo toman y lo dejan dentro de su genoma.
Entonces esto hace que cuando llegue el virus de nuevo, lo reconocen perfectamente. Entonces básicamente se hace una vacuna. Las vacunas con los humanos, o bueno, las vacunas actuales, es básicamente eso. Nos inyectan básicamente el genoma del virus debilitado para que nuestro cuerpo lo reconozca y cuando entre el virus original o el virus normal, lo reconozcamos y lo podamos inmovilizar. Y así es como funcionan nuestras vacunas. Bueno, pues este mismo proceso hacen algunas bacterias que sí, es mágico, güey. Esto, de la manera en la que lo habías dicho que las bacterias se vacunan a sí mismas, se me hizo muy bonito, güey. Nunca lo había pensado, güey. Y sí, básicamente es lo que pasa, güey. Sí, técnicamente, güey. O sea, ellas mismas aprenden a reconocer el virus y se curan. O sea, se hacen inmunes. Claro. Quiero que te pongas a pensar un ejemplo, güey, que es algo que se me hizo muy chido. La fluorescencia, güey. Aquí, no me voy a hacer del tema, pero tiene mucho que ver. Paréntesis. Ajá, paréntesis. La fluorescencia, se debe a que tenemos moléculas que absorben la luz y luego la vuelven a liberar en otra onda, o bien porque tenemos moléculas como luciferina y luciferasa que reaccionan entre sí y liberan fotones. La cosa es que se ha logrado mover rutas metabólicas complejas, o sea, usar modificación genética para mover más de un solo gen de un hongo para que una planta brille. Entonces tienes plantas con genes de hongos y la cosa está en que no sé si has visto alguna vez el metaboloma en un dibujo, que tienes aquí una ruta metabólica y luego otra y se empiezan a cruzar. Bueno, en teoría nadie tiene una ruta metabólica incompleta, se podría decir. De una ruta metabólica que tú ya tengas, puedes jalar otros genes que tengan otras enzimas y completar otra. Y de esta manera traerte, sin necesidad de traerte todo desde un principio, traerte y hacer que brillen. Ahora, ¿cuál es la preocupación de los transgénicos? Que a mí es algo que se me hace muy, muy, muy fuerte. Resulta que hay grupos delictivos como el narcotráfico que están trabajando con personas que tienen estudios, ¿no? O sea, a veces se sabe que el narcotráfico a veces agarra químicos Heisenberg, que agarran científicos y se ponen a hacer coca. ¿Te imaginas el punto en el que esta información se vuela muy, muy, muy libre y agarren y tomen la ruta metabólica de la marihuana y se la pongan a una planta de frijol? Güey, es algo que estaba pensando yo justamente el otro día. Está muy cabrón. O sea, imagínate que haya una persona que tenga un plantío enorme de frijoles. Y va a ser básicamente marihuana. Y básicamente corta las hojas de ese frijol y te puedes poner marihuana. Y el frijol que tú tienes no lo vas a vender porque ese frijol puede tener... Bueno, es que es importante. Las drogas o las plantas que contienen esas sustancias que te drogan básicamente te intoxican para que no las consumas. El THC y el CBC no se encuentran en toda la planta. Se encuentran en algunas partes de las hojas y en el pedúnculo de la planta. Son donde más se concentra. Y en la flor de la marihuana. Ajá, en la flor de la planta. Entonces, hay partes de la planta, como por ejemplo el tallo, la raíz, que no te van a dar un efecto o menos, muy poco. Exactamente. Bueno, ahorita voy a contar una historia en pasa de lanza, güey. Si tú lo mueves estos genes a el frijol, podrías hacer que estas mismas partes del frijol, partes de la planta del frijol, o que otras partes tengan esto. Entonces esto podría llevar a problemas muy fuertes. Hay una variedad en Chile que se llama Creep. ¿De qué? De marihuana. Okay. Creep. Todavía no se sabe muy bien si fue una mutante o lo hizo un transgénico. La marihuana no necesita más de un 8 al 10% de THC en las partes donde tiene más concentración para defenderse. Y esta planta Creep tiene hasta un 37% de concentración. O sea, estamos hablando de que si tú tienes el 100% de la planta, que va a tener un montón de cosas de tejidos, va a tener ahí metabolitos para hacer su metabolismo primario, su secundario, va a tener comunicación con otras plantas, va a hacer sus fuentes de fotosíntesis, va a tener, o sea, una planta tiene una cantidad como la planta no se puede mover. Claro. Tiene que tener un montón de armamento genético para poderse defender porque no se puede mover. Si le está quemando el sol no puede pararse e irse. Entonces, claro, el hecho de que el 37% lo vuelve una debilidad para la planta. Evidentemente, una planta que produce tanto THC no va a estar en el campo. Va a estar en laboratorios o va a estar encerrada, va a estar totalmente. O a menos de que hayan pasado millones de años y que podría ser por mutaciones o selección natural, simplemente puede pasar. Pero estamos hablando de muchísimo tiempo. Sí, bueno, depende. Cuando estamos hablando de selección artificial, puede ser... La selección artificial puede ser de un día para otro, güey. Puede ser, y más si la apoyas con algo que se llama marcadores moleculares, puedes saber específico el genotipo de tu individuo
y hacer una cruza más exacta o la más exacta posible. Y puedes adelantar lo que la naturaleza literalmente hace en millones de años. Güey. Bueno, a lo mejor en cientos de años, miles de años, lo haces en 3, 4 generaciones. Y es algo que CRISPR lo hace de una generación a otra. O sea, CRISPR lo adelantó todo ese tiempo que hay que esperar. Entonces, ¿tú qué piensas de esta onda, güey, de que puedes modificar? Güey, está muy perro porque mira, desde el punto de los 3 mundos, que no me acuerdo perfectamente el nombre, yo no soy biólogo, pero tengo entendido que las plantas es un mundo, los animales serían otro y los hongos serían otro muy distinto. Ok, los reinos, ok. Los reinos. Sí. Está bien. Entonces, el hecho de que tú puedas combinar parte de estos 3 reinos entre sí es muy, muy, muy cabrón, güey. Porque literalmente, si existiera la posibilidad o descubriéramos la manera, podríamos, no sé, como alguna vez comentamos de que los elefantes viven más porque tienen un gen amplificado. Ajá. Y oprimen o inhiben la proliferación de células cancerígenas. Entonces, el cáncer es en los animales, en todos, incluyéndonos, muy normal. Y al final de cuentas, los elefantes tienen una vida más larga gracias a que tienen este gen amplificado, porque les ayuda a inhibir el cáncer y por ende pues viven y tener más. Células más sanas. Ajá. Está muy cañón, güey. Está muy cabrón, güey, porque es un tema que no toda la gente conoce. Y incluso conozco gente que cuando yo le he platicado un poco, yo no soy experto en esto, pero conozco un poco del tema, que le he platicado sobre estos temas y no creen, güey. Exacto. O sea, es un tema... Es que es nuevo, güey. O sea, si lo piensas bien, este pedo es nuevo. Está complicado. Y lo más interesante es de que hay diferentes personas que están muy, muy ilustradas en este tema. Y cuando te explican que hay transgénesis natural, o sea, sin necesidad de que se meta el ser humano, dices, ¿qué onda? Nosotros tenemos, el ser humano y los animales, tenemos retrogenes. ¿Qué es un retrogen? Son genes de virus que tenemos en nuestro cuerpo y que se insertaron aquí en alguna parte de la historia. Entonces, si un virus se llevó la parte del gen de un animal o de una planta o de lo que sea, bueno, está muy difícil que brinque de un animal a una planta, ¿no? Pero es un suponer. Pero podría pasar. Pero, diga, porque ha pasado. Normalmente pasa entre animales, ¿no? Imagínate. Y a nosotros no nos afecta y por eso no nos damos cuenta, pero podría estar pasando justo en este momento y... Bueno, no, pasa rara vez, pero el hecho de que nos afecte es entre comillas, güey. Porque las mutaciones son el motor de la evolución. Todas las mutaciones en conjunto hacen que las especies, junto con la selección natural, junto con Ivo-Divo, junto con deriva génica, los animales evolucionen. ¿Qué es Ivo-Divo? Ivo-Divo es la teoría, básicamente, de la evolución explicada a través de lo que es el desarrollo embrionario. Básicamente, diferencias embrionarias que se dan con una gran importancia, como por ejemplo con los pinches canguros. Hay una teoría importante de que se dice que cuando nacen los canguros había una mutación que hacía que tuvieran unos los brazos más largos y otros más cortos. Bueno, no los canguros. Básicamente funciona como un tipo de selección natural. Bueno, es lo que yo comprendo. La selección natural, a comparación de cómo lo ve mucha gente, es básicamente modificaciones que se dan en nuestro cuerpo, en nuestro genoma, por causas naturales. Por ejemplo, gente que se puede adaptar más fácil al frío es por adaptación, es selección natural a final de cuentas, ¿no? Pues yo dividiría, pues la selección natural es lo que como quien dice el filtro, porque tenemos lo que tú dices es mutagénesis, o sea, cuando un individuo tiene mutaciones y tiene cambios y de repente empiezan a haber individuos resistentes al frío o al calor, a las sequías, etcétera, etcétera. Son mutaciones. Son mutaciones. Okay. Y ya la selección natural entra cuando solamente los que son más aptos en ese medio sobreviven. Oh, es cierto. Cuando pones una población que solo los que sobreviven, esa es la selección natural. Es la selección natural. Oh, es cierto. Y la selección artificial, que es lo que estamos hablando, es hacer esto mismo, pero en vez de preocuparte porque el animal, o en vez de que el animal sobreviva porque sea más apto, va a sobrevivir el que produzca más dinero. Es una realidad. O sea, no nos vamos a mentir. Nadie va a ser un transgénico porque el animal se vea más bonito. Si el animal, bueno, sí puede pasar. Para que sea más bonito, pero ¿para qué quieres que sea más bonito?
Para venderlo. Para venderlo. Totalmente. Si quieres hacer una pinche vaca que pasa, y se está pasando en la actualidad. Y sí, pasa todo el tiempo e incluso ya nosotros tomamos leche muchas veces que es de vacas transgénicas. Exactamente. Luego hay un show que a mí se me hace muy, muy entretenido. Nunca lo haría, pero donde hacen vacas que son del tamaño de un niño. Vacas adultas del tamaño de un niño con cuernos gigantes o con copetotototes. Vacas hermosas que evidentemente son obtención de lo que son individuos con cruzas, o sea, cruzando razas y cruzando individuos con enanismo, o bien también pueden ser producidos a través de CRISPR, que si lo hacemos con CRISPR lo tendríamos rapidísimo. Sí, literalmente el primer hijo de una vaca adulta pues, ya sería modificado. Exactamente. Entonces esa es la situación que nosotros estamos abordando, ¿no? También hay otro tema que a mí se me hace muy cañón, güey, que se me hace un tema delicado. ¿Qué opinas del bioterrorismo? O sea, de literalmente usar CRISPR y la ingeniería genética para crear bioarmas que pueden dejar a una población desarmada por completo. Es que ese es el problema de la genética, güey. Incluso los países más avanzados en estos temas, que son por ejemplo Alemania, Estados Unidos, Reino Unido también, lo que les preocupa a ellos no es el hecho de que haya transgénesis como tal, sino de los usos que se les puede dar, porque literalmente tú puedes modificar una bacteria o cualquier cosa para que infecte a cierto punto de la población, a personas con ciertos rasgos. Ser selectivo, güey. Ser selectivo en el punto más preciso de la palabra. Entonces, eso es lo más cabrón de la transgénesis, güey. Sí. De CRISPR en general. ¿Por qué? Porque tú puedes crear un arma biológica fácilmente. Y el problema de CRISPR es que es una herramienta muy barata a comparación de todas las demás herramientas que ya teníamos para hacer transgénesis. CRISPR es baratísimo. Eso es completamente cierto. Antes hacer un transgénico te podía costar hasta $500,000. Ahora CRISPR te cuesta, no sé, unos $1,000, güey. Sí, $1,000. Yo estaba haciéndole el análisis en pesos para que quedara más impactante. Te puede costar unos literal 10,000, de entre 10,000 a 20,000 pesos. Sí. Claro, también tienes que tener el equipo, ¿no? Totalmente. Pero ya teniendo el equipo y teniendo, como quien dice, o una institución que tuviera un laboratorio de biología molecular, podría, si decidiera financiarlo, podría crear un transgénico. Y estamos hablando de que es algo irreal porque estamos diciendo de que, ¿cómo chingado le dices a las personas que puedes crear un arma en un laboratorio de una universidad normal como la UDG, como eso, y luego voltearle y decirle, el coronavirus no fue creado en un laboratorio? O sea, las personas que no saben de biología molecular, no les puedes explicar, es que sabes que se descubrió que es la filogenia y que hubo esta mutación, ese operón. No les puedes explicar genética, no les puedes explicar biología molecular. Les tienes que explicar con palabras sencillas. Y si le estás diciendo que puedes hacerlo, ahora ¿cómo le dices? Van a pensar que todo es ahí. Exactamente, o sea, y mucha gente sí lo piensa, porque convenientemente, vamos a ser honestos, yo pienso que en realidad sí hay países que fueron oportunistas y aprovecharon esta oleada del coronavirus. Y no solo países, empresas. Cabe aclarar de que hay empresas en el mundo que tienen más dinero que países. Y no me sorprende que así como muchas empresas y muchos países les dio feo en su economía e hizo que perdieran millones, no dudo que haya otras empresas que hayan ganado bastante dinero e incluso países que hayan solucionado problemas a través de esto. ¿Eso significa que crearon el virus? Pues no necesariamente. Yo pienso que no, por los artículos que han demostrado de dónde viene el virus y porque así como podemos hacer una modificación genética en cualquier laboratorio, podemos hacer una técnica de secuenciación, podemos aislar el virus, hacer una secuenciación y una vez que lo tenemos, meterlos a una base de datos, hacer un alineamiento y ver de dónde viene el virus. O sea, lo que se hizo en este paper, en este artículo, se puede hacer en otros lados, se puede replicar. Por lo tanto, podemos deducir que no se hizo en un laboratorio. Totalmente. Exactamente. No sé si sabías que hay antenas anti-ataques biológicos en los estados más importantes del mundo. No sabía. Hay unas pinches antenas, güey, que lo que hacen es estar recolectando. Obviamente cuestan millones estarlas manteniendo. Recolectan información. Recolectan información del aire. Y cuando ya se cuenta que un virus creado en laboratorio se les llaman virus quiméricos. O sea, tú agarras un virus y dices, pues voy a poner un pedacito del ébola y le voy a poner un pedazo de sarampión y le voy a poner un pedazo de la gripe aviar, que la gripe aviar no existe en el medio natural porque es tan nociva, tan pasada de lanza que acaba con la población muy rápido y se acaba. Entonces la gripe aviar ahorita la podemos encontrar en laboratorios guardada. Pues decimos agarrarle un pedazo de gripe aviar y construimos un virus que tenga muchas partes de ellos y lo liberamos al medio ambiente.
esto generaría obviamente mataría a gente. La extinción, güey. Obviamente, a lo mejor es que depende. Bueno, si previamente hiciste una vacuna, güey, pues te vas a salvar. Pero no mames, con la gripe aviar, güey. Es que... Te basta para que se te salgan las manos, güey. Claro, güey. Pero también depende qué tan rápido que se contagie y qué tan letal sea. En este caso, si tú haces un virus que sea muy letal, va a matar a todos antes de que se contagie. Y si haces un virus muy leve, pues se va a contagiar y no va a matar a tanta gente. Es por eso que es un argumento hay dos argumentos muy importantes para la aparición del VIH. Mucha gente dice, el VIH vino porque los seres humanos tienen relaciones con gorilas o con chimpancés. Eso se llama zoonosis. Y lo que pasó con el coronavirus fue una zoonosis, pero alimentándonos. O sea, no suena tan descabellado que el VIH haya venido de ahí. Ojo, no está reportado su origen, pero no suena tan descabellado. Por otro lado, tenemos que el VIH se creó en un laboratorio. A mí tampoco me suena tan descabellado porque si te das cuenta, pues es el virus perfecto. Primero, los virus tienen dos maneras de salir de la célula. Tienen la fase lisogénica y la fase lisolítica. El coronavirus, el dengue y muchos tienen fase lisolítica que rápidamente matan la célula. La fase lisogénica se quedan adentro de la célula, se quedan viviendo un buen rato. Y después se brotan o se representan. Como 9 años, 10 años, 11 años, 15 años. Entonces tenemos gente que después de un montón de años, de repente, ¡pum!, presenta todos los síntomas. Incluso que hay gente que nunca presenta síntomas. Y puede ser un contagiadero, puede ser en algún momento. Claro. Entonces, no es tan letal. Te afecta el sistema inmunológico, por lo tanto, no hay una destrucción de un sistema. Si te destruye el hígado, te destruye el corazón, te moriste. Claro. Puedes vivir con VIH y necesitas medicamentos toda tu vida para estarlo controlando. Se ha logrado curar el VIH, pero... Con CRISPR, de hecho. Con CRISPR se ha logrado curar. Vaya, con CRISPR y con lo que es el trasplante de médula ósea de personas mutantes. Pero tú puedes crear personas mutantes con CRISPR. Claro. Puede ser individuos, se llaman individuos recombinantes con CRISPR, quimeras recombinantes. ¿Qué es lo que pasó en China, no? ¿Qué es lo que no sé? Creo que sí lo modificaron CRISPR a las dos gemelas. Ajá. Bueno, que en realidad fueron, no me acuerdo cuántas, pero fueron como 10 parejas que todos se anotaron para... La cuestión es así, en China hicieron una modificación genética básicamente a 2 gemelas para que estas niñas no se pudieran contagiar jamás en su vida de VIH. Pero la cuestión fue de que esta persona china, este hombre, se los pintó a ellos como que era una forma de hallar una cura para el virus. No como tal una modificación genética. Entonces se apuntaron como 10 parejas al experimento. Estas 2 gemelas fueron las más populares por el tema de que esta persona les hizo la modificación genética con CRISPR, les inhibió la manera de que el virus se pudiera reproducir dentro de ellas y por ende jamás iban a contagiar. Una de las gemelas nació bien, en teoría. Nosotros no podemos asegurar, ningún científico del mundo puede asegurar que nació bien porque esto se va a ver a lo largo de los años. Quizá esa modificación genética se hizo con éxito, pero puede traer muchas consecuencias en el futuro. Entonces no se sabe, pero a final de cuentas la niña vivió y todo, con la otra no funcionó. Entonces varios países reclamaron a China de que pues qué pedo con él, ¿no? Sí, pues qué pedo, oye, porque estás modificando con humanos. Totalmente, porque aquí ya entra el punto moral. O sea, realmente, por naturaleza nosotros deberíamos dejar que nuestro cuerpo viva como es, ¿no? O sea, eventualmente tener una longevidad más grande, pero no de este tipo. O sea, moralmente está mal visto el tema de CRISPR hasta ahora. Yo personalmente creo que es la mejor herramienta inventada. De hecho, ganaron un premio Nobel los que lo descubrieron. Creo que es una herramienta mágica. Que fue robado el premio Nobel, güey. ¿No supiste eso? No me lo sé, güey. Lo descubrieron, hubieron una participación muy importante de 2 mujeres, güey, de Europa, no recuerdo de dónde exactamente, y con un asiático. Las mujeres al parecer desarrollaron todo este experimento y desarrollaron la técnica y... no es asiático, es americano, pero tiene ascendencia asiática, discúlpenme. Y él es del MIT y ¿qué pasó? Él lo patentó. Y en este mundo donde mandan las patentes sobre la creación, como lo patentó primero... Ya con eso se las chingó. Sí, tómala, pues sí, ya si patentas el experimento... Ya es tuyo, güey. Ajá, y si en algún momento alguna universidad decidiera experimentar con CRISPR, parte de esas ganancias de lo que inventen... ¿Va para la universidad? No, para este güey.
Claro, Y por el tema. ajá, exactamente. ¿Y qué es lo que es interesante con esto? CRISPR en el 2019-2020 evolucionó y apareció Prime Edition. Prime Edition es una modificación. Haz de cuenta que está bien interesante. CRISPR tiene ya viste que tiene la molécula de Cas que puede modificar. Sí. Puedes quitarle Cas y combinar eso. O sea, puedes hacer una modificación genética en CRISPR, modificar CRISPR genéticamente. Y está bien. ¿Con qué, güey? Con CRISPR, güey. Literalmente, güey. Y al hacer esto, tú puedes hacer que tenga otras habilidades. O sea, CRISPR-Cas9 tiene una habilidad endonucleasa, pero ahora puede tener la habilidad ¿te acuerdas que te había dicho de la fluorescencia? Sí. En vez de cortar, puede brillar. Entonces tú puedes tener CRISPR que viaja y encuentra la zona que tú quieras y brilla. Entonces detecta tumores, puede hacerlo para detectar tumores. No mames. Puedes hacerlo para detectar el coronavirus, puede detectar si estás enfermo de COVID a través de CRISPR. Por eso con CRISPR se pueden hacer muchas cosas. Y el Prime Edition, los retrovirus tienen una enzima que lo que hace es transformar, güey. Lo que hacen es transformar el RNA en lo que es en DNA. Y eso ningún ser vivo lo hace, güey. Transformarle RNA en DNA. No mames, ¿neta? Lo hacen al revés. Normalmente es DNA, RNA. Y los retrovirus pueden hacer DNA a través de RNA. A ver, explícame bien ese pedo, güey. Porque tengo entendido que el RNA... Bueno, el ADN, el DNA, está formado por 2 RNA. No, el DNA es una cadena bicatenaria. ¿Qué significa esto? Son 2. Son 2 que están unidos. Ajá. Y el RNA es una sola. Ajá. Después hay un fenómeno de transcripción, donde la transcripción te va a dar una cadena de RNA sin muchas partes del DNA. Y después el RNA va a pasar por un fenómeno de traducción, donde va a pasar a proteína. Ya entre estos hay modificaciones post-traduccionales, post-transcripcionales, etcétera, etcétera. Lo que nos importa es que los virus pueden transformar RNA en DNA. ¿Y qué pasa si tú le pones esta molécula a CRISPR? Se vuelve capaz de ir específicamente a zonas y en un alcance no recuerdo si era de 20 o 40 nucleótidos hacia atrás o hacia adelante, de secuencias PAM, pueden modificar lo que sea. O sea, CRISPR lo que hacía normalmente era llegar, corta, y tú tenías le metes lo que quieres. Ajá, y tienes que también meter el gen. ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú le metes una secuencia de DNA muy pequeña, el virus no lo detecta. Cuando hablamos de 20 nucleótidos es muy chiquita y no lo detecta. Cuando metemos una grande, la célula dice, me están invadiendo, tengo que atacarlo. Y inicia su sistema de ataque porque también los otros tenemos CRISPR, no sé si sabías. Pero nuestro CRISPR que nosotros tenemos tiene actividad de factor de transcripción. O sea, no nos meteremos a una biología molecular muy complicada, pero nosotros hemos evolucionado ese sistema de un poquito diferente, con capacidad de factor de transcripción. Entonces nuestro sistema se pone al tiro y empieza a atacar todo. Cuando pones un genoma o un DNA, mejor dicho, un gen, se podría decir un fragmento, no un genoma completo, es muy difícil. Bueno, se pueden poner cromosomas completos, pero bueno, el punto es de que cuando tú metes una secuencia de DNA muy grande, en vez de que tu célula piense que la están atacando, va a decir, me estoy destruyendo. Parte, como la célula no ve, no tiene ojos, no se identifica, dice, me estoy destruyendo, algo está pasando y me tengo que reparar. Y la célula, como ya tiene una ruptura que tú causaste con CRISPR, claro, el sistema de reparación dice, me tengo que arreglar. Va a agarrar el gen y lo va a pegar ahí donde hiciste el corte. Y eso te da limitantes también. Algo que con Prime Edition, este nuevo CRISPR evolucionado, se podría decir modificado genéticamente. No pasa eso. En vez de meter otro gen, tú puedes tener una secuencia de 20 nucleótidos y hacer lo que tú quieras arriba o abajo. Literalmente hay genes que funcionan o dejan de funcionar por un par de cambios. Hay enfermedades que son por un solo nucleótido, como la anemia falciforme. Hay enfermedades que podrían ser por un cambio, por una deleción, y tú puedes agregar, te digo, 20 o 30, lo cual tiene menos poder de transgénesis, se podría decir, menos poder de modificación, pero a cambio te da una capacidad de edición súper milimétrica. Preciso. No, bueno, ni milimétrica no. Sí, pero sí me explico, ¿no? O sea, claro, sí me explico súper exacta, güey. Y eso es algo que a mí se me hace interesante. Pero bueno, sigamos hablando de... Bueno. Espera, te quiero agregar que también es un tema bien interesante lo que hacen las células. Que cuando tú cortas el DNA dentro de una célula, una bacteria, cualquier cosa, y esto pasa todo el tiempo. Todo el tiempo se está cortando el DNA. Bueno. Hay mutagénesis todos los días. Exactamente. Pero las células tienen esta capacidad de volver a reconstruirse. Muchas veces falla. Pero así es como se descubrió CRISPR a final de cuentas.
Bueno, CRISPR se descubrió con la investigación de las bacterias. Exacto. Pero pasa. Pero definitivamente teníamos que tener conocimiento sobre reparación del DNA para poder decidir, puede funcionar. Si no existiera la reparación del DNA, primero no estuviéramos aquí. Bueno, es que hay... Sí, güey, porque... Ajá, hay una cosa que a mí se me hace muy interesante, que es que las personas religiosas dicen que el cuerpo humano es perfecto. Y a mí se me hace muy interesante, ¿por qué? Porque si nosotros no tuviéramos el sistema de reparación del DNA y siguiéramos aquí, eso significa que nuestro cuerpo no tiene mutaciones. Y ojo, un ser vivo, o mejor dicho, en este universo es capaz de existir un ser vivo que no pueda mutar. Muy difícil, pero este universo no tiene reglas que lo impidan. Pero ¿qué pasa? Si no puede mutar, no puede cambiar. Si no puede cambiar, no hay variabilidad. Si no hay variabilidad, no hay evolución. No te adaptas jamás, güey. Y no te adaptas jamás, exactamente. Entonces, el hecho de que existan las mutaciones implica que el ser humano y que los demás individuos puedan evolucionar. Claro. Entonces, el ser humano es perfecto, es un ser completo, perfecto. Absolutamente no. Y qué bueno que no, porque si lo fuera así nos quedáramos para siempre. El precio que tenemos que pagar por eso es niños deformes, pinches abortos, todos los problemas genéticos que existen, todas las enfermedades hereditarias, que les recuerdo, pueden ser curadas con CRISPR. Sí, todo. Ajá. Todo lo que se imaginen puede hacerse con CRISPR. Bueno, ahorita el 90 y tantos %, pero en teoría hay dos limitantes muy fuertes para la ciencia, que está bien y que está mal. La primera es, no podemos modificar humanos de ningún tipo, ni con terapia genética. Pero eso es por ley. Pero es por ley, exactamente. Exactamente, sí. No porque no tengamos la posibilidad, sino porque... por ley. Ajá. Y la otra es de que no puedes trabajar con embriones de más de 27 días, porque la ley también del aborto te lo prohíbe. Claro. Aparte, después de los 27 días ya se considera como que tiene derechos. Ojo. Aquí en México, un individuo tiene derechos desde el momento de su nacimiento, pero también hay derechos que puede tener previos. Se podrá decir que los adquiere después del día 27. Entonces, si tú tienes un laboratorio, puedes modificar con los embriones humanos que quieras, pero llegando al día 27, los tienes que tirar a la basura. Y esto, pues complicado, ¿no? Porque tiras trabajo porque en 27 días, ¿qué haces? En teoría, si se pudiera seguir haciendo este trabajo, y encontraran porque no pudieras tener un embrión en una caja, no pudieras hacer crecer un bebé en una caja, porque acuérdense de que hay una parte donde se llama blastocito, este embrión, y tiene que invadir el endometrio de la madre para poder consumir. Sí, para poder nutrirse. Para poder nutrirse. ¿Cómo lo vas a nutrir ahí durante tanto tiempo? Podrías a lo mejor hacer que nutra a través del gel, pero ya conforme se va haciendo más grande y más complejo y forma placenta y todo, se va a hacer muy complicado. Sí, necesitamos a fuerzas del cuerpo humano. Si nosotros nos permitieran seguir trabajando más de 27 días hasta el último día, y es más, imagínate que permitieran experimentar con humanos ya nacidos. Wey, eso sería... Está muy fuerte. Y no digo que esté a favor, pero solo hasta la chaqueta mental de que digamos que se puede, porque yo también estoy en contra, porque si se hiciera posible, los gobiernos agarrarían vagabundos y harían experimentos con ellos, agarrarían delincuentes, criminales y harían experimentos con ellos, que a lo mejor aquí ya se está uniendo el tema. Ya se está uniendo con el siguiente tema. Pero el punto es de que probablemente pudiéramos desarrollar una tecnología para tener todo el desarrollo fetal in vitro. Eso no existe, pero podremos empezar a desarrollarlo. Y ya una vez teniendo un niño, literal, un ser humano pequeñito, fuera de la madre. Afuera de la madre, o que ya tenga un año, imagínate, 1 año, 2 años, pero que no tenga derechos. Porque es un animal, los humanos somos animales. Porque es un humano que nació en un laboratorio para fines de experimento. Está muy cabrón, güey. Sí, o sea, y ahí estamos entrando en temas morales muy fuertes. Pero, si en teoría, si lo permitieran, la ciencia avanzaría corriendo. Separaría, se quitaría las rueditas, güey, de entrenamiento y la ciencia podría correr. ¿Debería hacerse? Yo pienso que no. Yo pienso que sí está muy intenso ya experimentar con humanos. Con humanos, sí, es que a menos. ¿Pero por qué, güey? ¿Por el tema de que agarrarían a esas personas? Es que, mira, ahí te va una cosa muy, muy cierta. Muchos vamos a entrar a maltrato animal y luego de maltrato animal, imagínenselo con humanos. Hay grupos éticos que se encargan de ver cómo debes cómo tú tienes que tratar a los animales en un experimento. Sí, los animales pueden ser maltratados por 2 maneras, la manera aceptada y la manera que no es aceptada. Vamos a ver esto. ¿Cómo puede ser un animal maltratado de una manera aceptada? Cuando el diseño experimental lo requiera.
Nosotros en la Universidad de Guadalajara, hay una maestra Josefina, se encarga de trabajar con Parkinson, con convulsiones y demás. ¿Te acuerdas que hemos hablado de lo que hace lo que es la serotonina y la dopamina en el cuerpo humano? Sí. Si sacáramos toda la dopamina y la pusiéramos en un gotero de tu cerebro, ¿cuánto crees que hiciéramos? Nada. Una cosita pequeñita. Sí, una madre, güey. Bueno, se hacen experimentos, se agarra el ratón, se le abre la cabeza, se le abre, se le quita el cráneo y ve su cerebro. Y a ese cerebro se le echa una gota de dopamina, güey. ¿Te imaginas ese impacto tan grande de un neurotransmisor en el cerebro? Es irreal. El cerebro no es capaz de producir algo así. Entonces tú pones serotonina, dopamina, cualquier neurotransmisor, ahí metido de una manera tan grande, estimulas a tu cerebro tanto que empieza a actuar de una manera real. Tanto así que yo pienso que si me lo hicieran a mí y me pusieran una cantidad exacerbada de eso, vería alucinaciones. 1 litro de dopamina. Imagínate, vertido en tu cerebro. Sí, no, güey, me imagino. Alucinaciones, no viajas a otro mundo, conoces en este caso los ratones conocen al dios de los ratones, literalmente, es una experiencia irreal. O sea, imagínate la emoción, es una emoción que ni siquiera nos podemos imaginar. Ponte a imaginar otro color, así pasaría a tratarte de imaginar lo que siente el ratón. Probablemente ni lo entiendan, ni lo recuerden, nada, pero eso experimentaría. Esto evidentemente los vuelve epilépticos, güey. O sea, evidentemente los enferma de una manera neuronal. Bueno. Pero eso es la parte aceptada. Esa es la parte aceptada. ¿Por qué? Aceptamos este tipo de maltrato. También hay experimentos con células madre para regeneración. Agarramos ratones. Bueno, yo nunca lo he hecho, pero tengo compañía porque no me aceptaron en el laboratorio. Son bien gachos. Pero tengo compañeros que han agarrado ratones y con unas tijeras les truenan la columna, güey. Y los dejan paralíticos. Y los curan y los dejan ahí y el pinche ratón se arrastra y se orina y se enreda, se embarra de sus miados, se embarra de sus cacas, todo, y arrastrándose el ratón. Y eso es un maltrato animal. Al final de cuentas los agarras, los limpias y tienes que cuidar que tu ratón no se enferme. Pero ni modo que al ratón no le duele, no sufra. Totalmente, güey. Pero, bueno, yo quiero agregar algo. Bueno, no, eso no es cierto. Es mi opinión. Mejor la voy a dar cuando termines. Sí. El punto es de que en este caso el diseño experimental lo requirió. ¿Cuándo no es aceptado? Que yo sí pienso que digo. ¿Por qué? Porque en el primer caso, una vez que sepamos que maltratemos a este ratón, porque es un maltrato, está sufriendo, componiendo la dopamina, terminando el experimento y si es satisfactorio, vamos a tener medicamentos para tratar la epilepsia para miles de personas, millones. Cuando logremos curar a este ratón y le devolvemos la capacidad de caminar, todas las personas que están en silla de ruedas van a poder tirar la silla de ruedas a la basura. Y eso está muy chido. Entonces, todos estos diseños que cuando el diseño experimental implica el sufrimiento del animal, pues yo también estoy de acuerdo. A pesar de que es fuerte, pues dices, pues no hay de otra. Es que sí, güey, porque si te pones a pensar, o sea, es cierto, va a sufrir, está desde un punto de vista moral, está mal. O sea, a final de cuentas es un ser vivo, igual que nosotros. Imagina que eso nos hicieran a nosotros, estaría muy cabrón. Pero yo personalmente tengo la idea de que si en este momento a mí me dijeran, tienes que sacrificar tu vida, pero gracias a eso vamos a poder, no sé, hacer una cura que realmente marque un antes y un después en la humanidad. Como curar todos los tipos de cáncer que te dijeron. Por ejemplo, sin problema lo haría, güey. O sea, yo realmente me sacrificaría para hacerlo. Y creo que desde este punto de vista, güey, no deberíamos tomar como por ejemplo un ratón de que, pobrecito está sufriendo, sino de que realmente está haciendo un sacrificio para la humanidad. Claro. O sea, realmente está marcando un antes y un después en la medicina, en la ciencia, en todos los temas que se use. Entonces, por ese lado yo estoy totalmente de acuerdo, güey. Y va a haber mucha gente que te diga, y el ratón quiso. Es que eso está muy cabrón, güey. Pero es que eso de creer ya es con seres conscientes como nosotros, güey. Quiso. ¿Qué? O sea, por ejemplo, tú quisiste hacerlo. El ratón quiere comer, quiere beber, quiere reproducirse. Pero ¿realmente quiere sacrificarse? ¿Quiso sacrificarse? Pues quizá no, o quizá sí. Lo más seguro es que quizá ni siquiera tiene la capacidad de entenderlo. De entenderlo, güey. Entonces, y por eso deberíamos aprovechar su incapacidad de entender el mundo real y la ciencia para poder hacer experimentos con él. Es que se oye muy culero, güey, pero yo digo que sí. Yo también pienso que sí. Ojo, no, yo quiero poner esta parte porque yo quiero también representar y hablar por parte de las personas que están en contra de la experimentación animal, que son muchas, ¿sabes? Sí. Muchas de ellas a lo mejor no son con fundamentos, pero mucha gente sí puede tener fundamentos. Totalmente. Mucha gente puede, por ejemplo, esto que estamos hablando son fundamentos como para que digamos, ay, güey, porque ahí te va una cosa. Hoy en día se está desarrollando el trabajo de organoides, que es un organoide en una caja Petri con un gel. Tú cultivas un tipo celular. Entonces tú tienes cerebroides. Un cerebroide es un cerebro chiquitito en una caja que tiene todas las células de tu cerebro
y puedes hacer experimentos que tú quieras. Entonces hay gente que dice, deberíamos esperarnos a poder crear organoides de todos los tipos. Ya lo hemos logrado hacer esófagos, estómagos, cerebros, ¿qué otra cosa? No me acuerdo, otros órganos, otros dos que escucha, células del corazón, que creo que ya lo había platicado, cuando hacen un cultivo de cardiomiocitos, la caja Petri palpita. Literalmente eso sí. palpita la pinche. Güey, de hecho he visto videos de eso y se ve muy cabrón. Está muy fuerte eso. Porque literalmente ya tienes ahí las células trabajando, güey. Las mismas células que tú tendrías dentro de tu cuerpo están fuera, están en un lugar adecuado para que funcionen y funcionan exactamente igual que como funcionarían dentro de tu cuerpo. Y con eso puedes experimentar sin maltratar a un animal. Sí, y de hecho, no sé si sea posible, tú corrígeme, pero yo creo que podríamos llegar con CRISPR al lugar donde tengamos animales que no sienten, güey. ¿Crees que sea posible? Sí, güey. Entonces, eventualmente es algo que se va a cubrir. Pero espera. ¿Tú crees que el hecho de que un animal, el que un animal sienta dolor o no, es maltrato animal o no? Sí, güey. Es que... Bueno, es que si lo ves desde otro tema, está cabrón, porque desde el hecho de patear a un animal, pues ya estás haciendo maltrato. Pero el hecho de que sienta o no sienta ya hace un cambio muy grande, güey. Por ejemplo, yo pienso que es una hipocresía de los veganos por completo el hecho de que digan no porque los animales sufren y dices, o sea, las plantas no son maltrato. O sea, porque las plantas no lloran, no gritan, no hacen ruido, no sufren cuando las cortas. Déjame decirte que las plantas tienen mecanismos de comunicación entre individuos. Como mucho más cabrón que nuestra organización. Sí, güey. Sí. O sea, si una planta libera, por ejemplo, ácido jasmónico, al aire y le llega otra planta, ¿no le está diciendo a otra ayúdame? Ojo, el ácido jasmónico se libera cuando una parte de la planta se ve fragmentada. Por lo tanto, es una manera de comunicarse que la están atacando. Totalmente. Y esto puede hacer que las plantas hagan este tipo de comunicaciones, pueden hacer que otras plantas empiecen a sintetizar toxinas que esterilicen a los que se la están comiendo. Está muy cabrón esto, entonces. Pero pasa, y es lo que ha estado pasando todo el tiempo en la naturaleza. Y es porque, y si lo están haciendo es porque se defienden, ¿estás de acuerdo? Sí, güey. Entonces, incluso si tú pones, por ejemplo, hay un experimento bien básico que es poner una planta al revés, güey. Ajá. Si tú pones una planta al revés, la planta no va a crecer hacia abajo, va a crecer hacia arriba de todos modos. Y al final de cuentas es una forma de su vida. O sea, no podemos decir que no son vida porque realmente sí lo son. Claro. Van a recibir y eso es bien interesante. Las plantas van a responder hacia el estímulo de la luz, poniendo su parte apical, la parte más de la punta hacia la luz, y las raíces van a ir hacia abajo. Totalmente. Entonces, cuando un vegano dice no al maltrato animal, espérame, entonces sí al maltrato de las plantas. Cuando un vegano dice no, yo estoy en contra de que se consuman los animales, espérame. Y cuando cultivas todas esas plantas y desplazas a las plantas que estuvieron ahí para cultivar el pinche elote, el frijol que te estás comiendo, y luego no vamos a hablar de que les echas veneno y que envenenas el agua y el alimento de otros animales y que le tienes que poner pesticidas, no. Estamos hablando del simplemente hecho de que pongas plantas ahí para comértelas. El hecho de que tú pienses o de que un vegano piense que tú no, güey, un vegano piense sí, yo no, que es soy carnívoro, que es menos dañino eso, es porque tiene una empatía con los animales, más fuerte que con las plantas. Totalmente. Cuando un biólogo o un zoólogo, mejor dicho, aprende a romper estos. A veces a mí me cuesta trabajo, pero rompe estos esquemas. ¿En qué manera? Cuando alguien ve un video donde un cocodrilo se está comiendo a un venado, muchos dicen, no, pobrecito. Pero cuando un conejo se está comiendo una fresita, no dicen, ay, pobrecita fresa o pobrecita planta. En vez de explico, cuando se comen las hojitas. ¿Esto por qué pasa? Porque el cocodrilo es un reptil. Y no demuestran aparte una forma de... O sea, no demuestran el sufrimiento, güey. Sí, bueno, pero por otro lado podemos ver que el venado es un mamífero como nosotros. Uh-huh. Y el reptil está un poquito más alejado, también es un animal. Por lo tanto, nos sentimos más familiarizados con quien se parece más a nosotros. Pero si hubiera otro individuo muy diferente al reptil, no sé, ¿qué es más diferente al reptil? Que llegara un ave y que el ave le sacara las tripas al reptil y se lo empezara a comer, diríamos, oye, este güey es un güey terrestre, y sentiríamos a lo mejor gacho por el cocodrilo. Pero en cambio yo he visto que muchos zoólogos ven que un reptil se lo come y dicen, no manches, qué bonito, mira, y ves y le está aplastando la cabeza y le saca los cerebros y dices, güey, qué pedo, eso no está bonito, güey. Pero güey, está muy cabrón ese tema también porque, o sea, es cierto, realmente nosotros nos vamos por temas muy... emocionales, ¿no? Sí, emocionales, pero muy, muy atrasados, güey. O sea, realmente no vemos las cosas como deberían de ser, güey. Y te das cuenta que eso es una herramienta muy chida también del marketing, güey. O sea, aprovechar que la gente se basa en ideas emocionales. De hecho, es la manera más fácil, bueno, lo principal en la mercadotecnia, güey. Uh-huh.
Pero bueno, no nos vamos a abrir eso. Ya quedará para otros temas, güey. Ok. Pero está muy cabrón, güey. Y yo realmente, volviendo ya, cerrando el paréntesis que abrimos hace media hora. Bueno, antes creo que sí, güey. Creo que el hecho de que un animal no sienta dolor sigue siendo maltrato, pero aún así disminuiría en gran cantidad las cosas, güey. Claro, güey. O sea, yo no tendría problema, neta, de hacer experimentos con un ratón, un conejo, cualquier animal, si no siente, güey. Porque al final de cuentas esa es la emoción que nos genera, el hecho del sufrimiento del animal, güey. Nos genera esa empatía porque está sufriendo. Entonces, si en teoría no sufre, pues podemos hacer uso más libre del animal, güey. Eso podrá funcionar para experimentos que no necesitan dolor. Ya en los diseños experimentales, no sé si has escuchado del experimento más bonito del mundo, que fue el de las ratas que ríen. ¿Las ratas qué? Las ratas que ríen. No, güey. Es algo muy interesante. En ratones y ratas hay una diferencia evolutiva tremenda. Tanto así de que uno tiene vesícula biliar y el otro no. ¿Qué pasa? Las ratas pueden reírse. Y las ratas te ponen un nombre. Y los ratones no. Las ratas, cuando tienen a sus crías, suelen poder juntarlas sino se podría decir sus crías con otra rata y amamantarlas entre los dos. Puede pasar. Con los ratones no. Si un ratón le pones a un ratón macho cerca de otras crías o dos ratonas hembras juntas con sus crías, cuando vean a la hembra del otro, van a dejar a sus crías abandonadas y van a ir a matar una a la otra, las crías de la otra. Y van a volver y sus crías van a estar muertas. Entonces, el experimento consiste en ver si el animal podía recibir esos estímulos para poderse reír. Y sí, es un experimento donde el animal no sufrió, porque evidentemente se hace que se cierre al pinche ratón. En este caso, con cosquillas. Se siente bien. Se siente bien. Pero en este caso podríamos también hablar de un experimento donde hablamos de tipos de dolor, ¿no? Por ejemplo, y es una realidad que ahorita vamos a tocar en el siguiente tema, sí. De que qué tal si estamos probando qué tal una sustancia que su misión sea hacer algo, pero qué tanto dolor provoca. ¿Sí me explico? Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Tenemos A, B y C y queremos ver cuál duele más. No lo vamos a poner en humanos. Vamos a tener que ponerlas en ratones y ver cómo responden a ese estímulo ante el dolor y el sufrimiento. En este caso, los animales que no sienten dolor, pues no te servirían. Pero sí entiendo la ideología de noquear. Es que son parte esencial, güey. Nosotros, o sea, ya quitando los sentimientos, güey, ya viéndolos de una manera neutra, de una manera más fría, güey. O sea, estamos hasta arriba de la cadena alimenticia, güey. O sea, nos toca, no vamos a hacer experimentos con nosotros mismos, güey. Pues o sea, a final de cuentas, pues se escucha mal o se escuchará muy insensible, güey, pero para eso están los animales, güey. O sea, es que sí, entiendo, o sea, no encuentro otra manera de explicarlo. No encuentro otra manera de decirlo, güey, pero creo que es la manera más fría de ver las cosas, güey. O sea, a final de cuentas, no te vas a poner con otro cabrón a experimentar, güey. O sea, sí, pero hasta que sepas bien qué pedo, güey. Pero fuerte eso, pero pues entiendo, para eso están los animales, pues, güey. Modo de, sí, o sea, sí, y de hecho a mí se me hace algo muy interesante que puede haber mucha gente hipócrita que diga, yo estoy en contra de los animales, pero si su hijo nace con una enfermedad y sacrificaría a miles, güey. Sacrificaría a 1000 ratas para salvar la vida de su hijo. Totalmente. Güey. Entonces dices que es doble moral, güey. Es una doble moral. Y de lo que tú estás viendo, estás dejando de ser doble moral y estás siendo realista, güey. Es que hay que ser objetivos, güey. Es que hay que ser objetivos, sí, güey. O sea, se escucha mal, güey. Desde nuestra cultura, sobre todo, güey. O sea, se escucha mal, pero así son las cosas. O sea, tenemos que tomar ventaja de las posibilidades que tenemos. Claro. Y ya dando el hecho de que estamos haciéndolo por un bien mayor. Había una frase relacionada a eso, pero a final de cuentas es un bien mayor, güey, para todos. Entonces... Sí, porque en teoría si avanza toda la ciencia en general. Vale totalmente la pena. Claro, güey. Bueno. Pues ese es mi punto de vista. Y antes de cerrar este tema, güey, me gustaría agregar algo. La transgénesis, que es lo que hablamos que se puede hacer con CRISPR, es una manera de hacer, modificar la genética, el genoma. Pero existe un término que se llama cisgénesis, güey. Ah, ok. ¿Quieres hablarlo todo, Claudio? No, está bien, explícalo. Tú eres el biólogo. Bueno, la cisgénesis es un tipo de modificación genética donde tú mueves un gen de una misma especie a otra. Y muchos dirán, oye, pero entonces, ¿para qué te sirve la cisgénesis? O sea, mover un gen de un caballo a otro caballo. Bueno, la cisgénesis tiene varias funciones. En primera va a ser la herramienta con la que tú curas enfermedades, ¿no? Una enfermedad que está generada por la mutación de algún gen, tú puedes trasplantar,
por decirlo de alguna, hacer una inserción, un intercambio de genes con una persona que tenga el gen sano, con una persona que lo tenga de manera correcta. ¿Qué es lo que pasaría si una persona, en este caso una persona inmune al VIH, podríamos tomar esa parte, hacernos inmunes también básicamente? La cura del VIH a través de la transgénesis sería, yo lo vería más adecuado con terapia génica volviéndonos mosaicos, pero, o sea, teniendo de las dos células. ¿Por qué? Porque para ser una persona inmune al VIH a través de lo que es CRISPR, tienes que bloquear una proteína llamada CRR5. Y CRR5 lo que hace es recibir, tengo entendido, citoquininas. La verdad no recuerdo bien, pero tiene una función importante en el sistema inmune. Entonces, porque bueno, son células que están en receptores que están en glóbulos blancos. Entonces llega el virus de la inmunodeficiencia humana, dice, cabrón, yo soy una citoquinina, o bueno, yo puedo entrar aquí. Yo puedo entrar ahí, déjame entrar. Y lo que hace esta mutación es bloquear este gen, y no se produce de manera correcta y no los deja pasar. Entonces son células resistentes a este virus. Pero el precio de esto es que las personas son más susceptibles a contraer hepatitis, gripa y otras enfermedades que no se han descrito bien porque hay que investigar más. No tenemos. A lo mejor sí, pero no tenemos tanta esa apertura. Experiencia. Exactamente. Si fuéramos quimeras y tuviéramos de las dos tipos de células, células inmunes al VIH y células que no lo son, seríamos resistentes a todas las demás enfermedades. Supongamos que tenemos de las dos. Cuando llegue el VIH va a infectar ciertas células. Todas esas células que no son inmunes. Que en teoría sí podríamos vencerlo, güey. Pero y se van a acabar esas células. Sí. ¿Por qué? Porque las va a eliminar. Y las otras van a predominar en el cuerpo. Y haciendo que la carga viral disminuya de manera automática por sí sola. Sí. Pero sin dejarnos desprotegidos. A otras enfermedades. Claro. Una vez que el virus desaparezca, vuelve a haber una regulación donde vamos a tener una línea 50-50 de ambas células. Que ojo, no es 100% seguro que vamos a tener 50-50 porque también puedes hacer quimeras artificiales. Por ejemplo, si a mí me transfieren parte de tu sangre, no sé si somos compatibles, pero en el caso de que lo fuéramos, si me ponen de tu sangre, se ha demostrado que voy a durar un par de años en desechar todas las células que tú me diste. Voy a tener un poquito de Nathanael en mí. Por más homosexual que se oiga eso. Eso quiere decir que si me hacen una prueba de paternidad después de una transfusión sanguínea, puede ser que salga que eres mi hijo. O que sí. O que somos hermanos. Va una ambigüedad, güey. Va a ser una ambigüedad. Va a decir, cabrón, ¿qué onda con él? Claro. Igual, si tú me pasas un órgano, en este caso, si nos pasamos médula ósea, que es la que se encarga de producir células sanguíneas. Es la base de todo. Pues va a producir una célula sí y otras no, y otras se van a quedar ahí viviendo más tiempo y otras no. Normalmente con ese pedo hay mucho rechazo, ¿no? Sí, realmente sí hay. Cuando estamos hablando de, incluso cuando son el mismo cuerpo, la misma persona, puede haber rechazo. Está muy cabrón ese pedo. Yo, tengo conocidos también que tuvieron transfusiones sanguíneas, o que incluso tengo conocidos también que recibieron órganos de trasplantes. Y pues es un tema bien raro, güey, porque al final de cuentas tienes parte de otra persona dentro de ti. Incluso hay muchas experiencias, yo realmente no creo, pero hay muchas personas que cuentan sus experiencias en eso, que incluso se sienten diferentes, güey. Sí. Pero bueno, yo creo que sí, güey. Hay evidencia científica de que sí. Sí. No sé. Pero bueno, lo vamos a dejar después para otro tema. Del tema de esto de genética, nosotros también queremos, de CRISPR en general, de ingeniería genética, queremos que también nos den su opinión. Que nos pongan abajo qué es lo que opinan, qué opinan del maltrato animal, de que si se justifica experimentar con animales. Los biólogos experimentamos con animales, plantas, hongos y demás, pero hay una pelea muy fuerte contra los veterinarios porque si nosotros experimentamos con animales, ellos lo hacen el doble, el triple, el cuádruple. Y ojo, yo estoy de acuerdo con eso, pero mucha gente no. Y si ustedes son de las personas que no, queremos saber por qué no. Y ahora vamos a pasar a un tema que estamos rozando. Antes de que pasemos, güey, hay que resumirlo. Para la gente que no entiende muy bien de los temas, porque hablaste con muchos tecnicismos. Básicamente, entonces, para que quede claro, CRISPR es una tijerita que corta nuestro ADN y nos deja modificarlo. Podemos hacer transgénesis o cisgénesis. La transgénesis es tomar un gen de otra especie, de otra persona, de cualquier otro lado, y ponerla en nuestro ADN. No de otra persona, porque eso es cisgénesis. Y cisgénesis, pues sería básicamente cuando es de la misma especie, que servirá para curar enfermedades o para, digamos que tú tienes un caballo que es buenísimo en algo. Hay una proteína llamada proteína Q que está en cadena de electrones. Las vacas que tienen esto
producen 20% más leche y producen 20% más carne. Es algo bastante interesante porque hace que haya un mayor rendimiento en ella. Y pues si hubiera la manera de pasar esta proteína a este otro lado, tendremos un mayor rendimiento. Y eso es un tema muy investigado por lo que son los veterinarios, güey. ¿Listo? Pasamos al siguiente tema. Termina. Sí, es eso. O sea, ya termina el tema. Ciérralo. Y bueno, básicamente es eso. Si ustedes quieren darnos su opinión, nosotros nos encantaría escucharla. Pónganlo acá abajo. Estamos seguros que lo vamos a leer. Incluso si tienen alguna duda y tenemos tiempo, tenemos oportunidad, podemos conversar, podemos platicar. El chiste de este podcast es nosotros vamos a hablar de esos temas que nos parecen interesantes, pero también vamos a hacer la combinación con las personas que ustedes estén diciendo para tener una retroalimentación. Y los artículos. Vamos a tratar de poner bibliografía, que va a ser mucha bibliografía. Muchísimo. Porque dijimos varios temas. Y si me equivoqué en algo o Nathanael se equivocó en algo, puede pasar. Hablamos demasiado rápido, que está haciendo calor. Nuestro camarógrafo está haciendo cosas raras todo el tiempo. Entonces estamos bajo errores a veces, ¿no? Y bueno. Pero ahora sí vamos a pasar a otro tema. Tenía en mente hablar de la pena de muerte, güey. Está bien, güey. Sí, ya está bien que... Mira, güey, la neta, yo sí tengo ahí una controversia con lo del asunto de la pena de muerte, pero tengo entendido de que ya previamente investigaste cómo funciona esto y tienes algún modelo de pena de muerte de un país. Entonces, creo que lo comentes primero y luego abordamos bien ese asunto. Bueno, no en realidad de un simple país, güey. O sea, sí voy a tomar ejemplos de varios países, pero en general, mi punto de vista. Bueno, para empezar, estoy de acuerdo con la pena de muerte, güey. Okay. Que es lo más importante. Creo que el hecho de que una persona que comete un delito, por ejemplo, en mala fe, obviamente, debe ser castigado, güey. Y la manera que tenemos normalmente de castigar a las personas no es la adecuada, güey. O quizás sea la adecuada, pero no la más eficiente, güey. ¿Sabes? Claro, güey. Creo que deberíamos empezar este tema como el de CRISPR. No sé si me pudieras comentar qué es la pena de muerte, güey. Para que quede bien claro, para que quede el concepto bien definido, güey. Básicamente la pena de muerte es, pues, matar a alguien, güey. Pero matar a alguien bajo qué condiciones. El hecho de la pena de muerte es, bueno, en los países en los que es legal, se aplica la pena de muerte por cometer algún delito que es grave. Dependiendo, ¿no? Dependiendo también de la cultura. Sí, dependiendo de la cultura. Por ejemplo, aquí en México yo si saliera una ley que permitiera como quien dice legalizar la pena de muerte, güey, yo la apoyaría. No, güey, estarían completamente en contra, güey. Ese es un pedo totote. Es que fíjate, vamos a empezar primero con lo que dijiste, ¿no? De que es con delitos graves. Uh-huh. Ahí en ese, bajo ese concepto, un delito grave va determinado o va hecho con base a lo que es la moralidad del país, ¿no? En base a lo que el país considera que es bueno y que es malo, que básicamente se lo determinan un montón de personas. Entonces, sociedades con diferentes criterios de moral, güey, pueden determinar que diferentes acciones puedan ser castigables o no, haciendo que países muy conservadores o con creencias bastante religiosas pues pueden llevar a que la pena de muerte sea un castigo para personas que en otros lugares no sea algo significativo. Por ejemplo, podríamos decir que un castigo demasiado extremo como la pena de muerte en un país donde robar se ha visto como muy malo, se ha aplicado, pero que podamos tener otra sociedad muy diferente, por ejemplo, donde la pedofilia no sea algo malo. Como por ejemplo, hay países donde los hombres de 40 años se pueden casar con niñas de 5 años. Entonces, ¿bajo qué condiciones, bajo qué términos van a estar determinados que una sociedad pueda decidir quitarle el primer derecho que tiene una persona, ¿no? Que es el derecho a la vida. Básicamente la pena de muerte te quita uno de tus derechos que adquieres en automático cuando naces. Claro, güey. Estoy de acuerdo, güey. Pero bueno, esto sería aplicado a nuestra cultura, güey. O sea, no estamos hablando de otros países, sino referentemente a nuestra cultura aquí en México, güey, por ejemplo. El hecho de que varios países, por ejemplo, que tienen pena de muerte es para personas que cometen delitos, pero en mala fe, güey. Y consideramos a mala fe el hecho de que esa persona no lo haya hecho por accidente, güey. Evidentemente no lo vamos a poner porque este cabrón asaltó un Oxxo y pena de muerte. Sería algo muy drástico, güey. ¿Y tú qué delitos contemplarías aquí en México para poder decir, ¿sabes qué? Todas estas personas merecen pena de muerte? Corrupción y asesinato, güey. Pero es que está siendo ahí contradictorio, güey. Está muy cabrón. Fíjate, una de mis razones principales para decir que en México está prohibida o deberíamos nunca permitir la pena de muerte es la corrupción misma, güey. Porque estamos viendo que cuando mi hermana es abogada, güey. Sí.
Y el otro día estábamos hablando de qué pedo con cuando le tocan defender a un abogado penalista, a un violador o a un asesino, porque ellos también tienen derecho a contratar a un abogado. Totalmente. Y yo le digo, ok, ¿qué le dice el criminal a una persona que es abogado? Y le dice que tiene que confesarle todo. Sí. O sea, este cabrón que acaba de matar a una mujer que la destazó, le tiene que platicar cómo lo hizo el abogado. Sí. Y el abogado no puede decírselo a nadie más porque tiene un secreto profesional, que a mí es algo que se me hace muy cabrón. Y ahora el abogado tiene que acomodar lo que es la escena junto con las evidencias que hay para que sea termine inocente. Para que bien paguen con el castigo que menos sea posible. Y yo le dije, güey, este pedo es inmoral, ¿sabes? Porque de plano tú ya sabes que este cabrón es culpable y que de verdad lo hizo. Y luego tienes que modificar las cosas para que no pague el castigo que debe de tener. Totalmente. O sea, desde aquí tenemos una cultura normalizada porque todos los abogados lo saben. Una cultura normalizada de que si te está pagando para que lo defiendas, el criterio para defenderlo no es tanto en qué lo hizo o si lo hizo o no lo hizo, sino en que si es salvable o no es salvable. Entonces, ahora, lo llevamos a otro tema más cabrón, güey. Desde aquí nace lo que es la situación de la corrupción y la inmoralidad. ¿Cuántas personas van a llegar, dependiendo, ahorita vamos a hablar de los métodos de pena de muerte, cuántas personas llegarían a la silla eléctrica, a la cama de lo que para ponerles una inyección letal, o cuántas personas llegarían a lo que es no sé, la pinche cámara de gas para que sean inocentes, güey? Está muy cabrón eso. Y eso no me lo estás contemplando, güey. Bueno, dentro de lo que cabe, sí, güey. Porque imagina, ahora te va mi contexto, güey. Imagina que una persona asesinó a una mujer, güey, a una muchacha. Iba la muchacha en la calle, iba caminando, una muchacha que no se mete con nadie, o un muchacho cualquiera. No se metes con nadie, eres una persona que aporta a la sociedad, eres una persona que paga impuestos, eres una persona decente, güey, dentro de lo que cabe decente. Y esta persona de la nada es secuestrada, violada y asesinada, güey. O sea, ¿realmente crees que esa persona debería pasar por un juicio legal? O sea, yo personalmente pienso que no, güey. O sea, cabrón, lo estás haciendo en mala fe. O sea, estás realmente haciendo algo por un problema. Quizá la primera vez que lo cometas, y ahí podríamos ser un poco más blandos, quizá la primera vez que cometas un error, iba a decir un error, un delito de este tipo, podrías apelar, güey. Eso se podría modificar conforme a la sociedad, güey. Pero ¿qué pasa con la gente, güey, que está en la prisión, sale y a los días vuelve a la prisión, güey? Y vuelve a cometer el delito. Porque comete exactamente el mismo puto delito o incluso uno mayor, cabrón. Porque la gente realmente hay un estudio psicológico, güey, que dice que una persona para rehabilitarse de las drogas, y no estamos hablando de delitos, de drogas, güey, necesita 18 veces ser internada en un centro de rehabilitación, güey. O sea, estamos hablando de 18 veces, güey. Cuando una persona normalmente es anexada, en este caso, internada 1 año y quizá nunca en su vida vuelva a estar internado, güey. Claro, güey. O sea, entonces tú lo estás comparando esto como de que cuántas veces una persona tiene que recaer en la cárcel para que deje de tener una conducta criminal. ¿Te refieres a ello? Sí. Bueno, güey. Aquí hay 2 cosas que a mí se me hacen muy importantes y muy cabronas. Primero, ¿por qué esas personas no entraron a la cárcel? ¿Por qué esas personas lograron salir y por qué están reincidiendo en este pedo? Era lo que estábamos hablando, lo que te comentaba con mi hermana, que hablamos de que muchas veces los juicios no se hacen de una manera correcta y que hay una parte de desconocimiento legal que impacta mucho en la manera en la que funciona la sociedad. ¿Por qué, güey? Porque tú tienes una persona que cometió un delito y por culpa de que no hay evidencias, por culpa de que no se llevó el juicio de una manera correcta o por culpa de que realmente no se analizó la situación de una manera adecuada, esta persona salió. O sea, que aunque legalizaras la pena de muerte, esos güeyes no entrarían ni pasarían por ahí. Tendrían que tener si esas personas llegaran a la pena de muerte, en ese sistema significa que también sin pena de muerte hubieran llegado a la cárcel de una manera correcta. Entonces, porque el sistema no está funcionando de manera correcta, porque no lo hacemos funcionar de una manera correcta. Las leyes están hechas de una manera impresionante, güey. Yo me he puesto a investigar, me he puesto a leerlas, y me he puesto a leer los libros de mi hermana y digo, ay, cabrón. O sea, realmente no están mal hechas, realmente están mal ejercidas, porque ni siquiera el mejor abogado o el mejor juez se sabe todas las leyes que hay en el mundo. Esa es un aspecto importante. La otra es, has visto, cabrón,
los que están apoyando a López Obrador, que se consideran obradoristas? No. No, o sea, son personas que literalmente comparan a AMLO con Jesucristo, güey. O sea, no es una broma. O sea, literalmente hay gente que lo ve y que lo defiende de una manera encarnada, de una manera muy, 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 muy fuerte. Desde el pedo de lo que hubo con Salinas y todas estas pérdidas que tuvo para ganar la presidencia, tenemos a gente que lo adora de una manera muy cabrona que casi te hace una secta. Este tema está complejo y este tema es importante de abordar porque tenemos gente con problemas mentales en la política que pues, son capaces de... que tienen los controles y el hilo de las cosas. A lo que voy es de que si legalizas este tema de lo que es la pena de muerte, tarde o temprano una persona inocente va a terminar llegando ahí porque puede ser utilizado como una herramienta para terminar y desaparecer a la oposición de un partido político, a la oposición de un movimiento, a la oposición de un conjunto de personas, güey. Podría ser, güey. Puede llegar el punto donde... Perdón, ya se fue. Podría llegar el Podría llegar el punto realmente, güey, donde una persona inocente llegue a morir, güey, por culpa de la corrupción. ¿Estás de acuerdo? Bueno, por culpa de un mal... Sí, de una corrupción que está abusando del sistema y lo está tomando. Básicamente. Pero, güey, no estamos hablando de que esto va a cambiar de un día para otro la sociedad o la manera de ver las cosas, güey. Porque si implementamos la pena de muerte, suponiendo el día de mañana ya está la pena de muerte legal, o entre comillas legal, ya está permitida, güey, para personas que realmente merecen la pena de muerte, no estamos hablando de que el primer cabrón va a ir a morir directamente, güey. O sea, se lleva todo un proceso. Uh-huh. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. En China, güey, ellos tienen la pena de muerte legalizada, güey. Pero ¿qué pasa? Esa pena de muerte solo aplica para corrupción y para asesinatos. Antes la pena de muerte era incluso por prostituirte. Por ser polígamo, por ser indecente. Por hacer cambiar las ideas de las personas. Perdón. Por hacer cambiar las ideas de las personas, güey. Incluso por eso te daban pena de muerte, güey. Entonces, eso estaba muy cabrón. Y en este tiempo, la sociedad yo pienso que no lo permitiría, güey. Desde ya el tema de la pena de muerte ya es un tema muy, muy sensible, güey. Pero ahora hablando claro, esto tendría que pasar por varios niveles, güey. No es como que este güey está acusado de esto y lo otro y merece pena de muerte. Y ya lo van a matar. Claro que no. ¿Por qué? Porque se debería seguir un proceso, güey. De, por ejemplo, una persona comete un delito grave aquí en Zapopan o en Guadalajara, güey. Entonces el gobierno municipal debería de sentenciar a la persona. Después, el gobierno del estado debería de verificar que esa persona realmente merece una pena de muerte, güey. Y después el gobierno federal debería de dar la tercera aceptación, güey. De que esa persona sí de que realmente lo merece. Entonces, estamos hablando de que sería un proceso muy, muy estructurado conforme a las leyes. Como tú dices, las leyes están bien estructuradas. No lo dudo, güey. Y no dudo que todo el pedo sea de las personas. Incluso estoy casi seguro de que el pedo está realmente en las personas corruptas, güey. Que normalmente en el derecho, güey, se da mucho esto de las personas corruptas. Claro. No lo dudo. Te digo, incluso estoy casi seguro de eso. Pero el tema aquí es de que eso no pasaría porque también la pena de muerte se daría por corrupción, güey. Entonces, ¿qué es lo que te quería dar de ejemplo de China, güey? Es de que realmente ellos tienen un proceso bien cabrón para eso, güey. Porque aparte de que lo verifican muchas veces, güey, se investiga todo el pedo y no puede haber corrupción de por medio porque en el primer momento de que un familiar del acusado declare que esa persona está cometiendo corrupción, se le hace un juicio a esa persona también, güey. Es que está muy cabrón, güey. O sea, sí entiendo tu punto, güey. Pero a lo mejor va a ser una mamada que yo cite una película, pero ¿alguna vez has visto la de La Dictadura Perfecta, güey? No. Sí, está muy buena esa película y básicamente te hace una analogía y te expone lo que es el gobierno de México, te expone al narcotráfico y de alguna manera también lo ridiculiza. Y lo interesante de esta película es de que si fuera completamente falso, el director no hubiera terminado su carrera. El director que hizo La Ley de Herodes y que hizo
otras películas que también hablan del gobierno de México, ya no tiene carrera, ya no puede trabajar en ningún lado por esto mismo. Y no estoy diciendo algo que no sea real. A lo que voy es de que la corrupción está tan empalmada, está tan invadida y encarnada a lo que es el gobierno de México, que básicamente en todos los estratos va a haber gente que esté ahí manipulando todo, haciendo de que va a ser posible de que alguna persona muera por conveniencia. Porque si ya es posible, puedes tener un político que de repente, simplemente con el hecho de que un político que de repente despertó y vio en el periódico y al parecer hay imágenes de él de que mató a su esposa o de que robó tanto dinero. Sí. Porque también es que es un parámetro que tenemos que considerar. ¿Qué vas a determinar importante para poder decir que una persona va a ir a la cárcel y luego a pena de muerte? Si vamos a decir que porque es corrupto, vale madre, todos en el gobierno de México o en su mayoría son corruptos. Eso quiere decir que en el momento en el que se quieran deshacer de alguien, simplemente van a exponer sus trapos a alguien y se van a empezar a... Es que no necesariamente, güey. Porque eso sería ponerle un freno en ese momento. O sea, poner un freno en seco de que esos cabrones paren todo su pedo y realmente se pongan a hacer su trabajo, güey. Pero es que ahí es ilógico porque ¿a quién le vas a dar el botón del freno, güey? Es que suena interesante. ¿Cómo el botón de freno? Sí. O sea, tú estás diciendo es ponerle un freno, pero ¿quién maneja ese freno? La pena de muerte, güey. En este caso... ¿Quién maneja la pena de muerte, güey? Evidentemente varios gobiernos. Evidentemente un gobierno y evidentemente parte de ese gobierno fragmentado va a tener gente corrupta. Entonces también van a tener el poder de eso. Es que tú lo estás viendo solamente desde ese punto, güey. Cuando en realidad quien va a aprobar o quien aprobaría en este caso esa ley sería la misma sociedad, güey. Entonces la misma sociedad va a estar cuidando que las cosas se hagan de una manera legal, güey. ¿Por qué? Porque esto ya metería mucho o ya entrometería mucho a la sociedad misma en el simple hecho de la pena de muerte, en el proceso en sí, güey. ¿Cómo meterías a la sociedad para que ellos pudieran? O sea, te estás diciendo que debería haber una consulta popular para que la gente decida quién va a morir. No necesariamente. Pero estamos hablando de que es algo que toda la gente podría, sobre todo en la corrupción, toda la gente podría dar su palabra. O sea, estamos hablando de que si tú acusas a una persona que es corrupta, el peso de una sola persona no va a causar nada, güey. Pero en cambio, cuando, por ejemplo, aquí, si tú le vas y le preguntas a la gente, güey, de que si realmente creen que Alfaro, por ejemplo, es legal, o sea, es realmente justo con lo que está haciendo, güey, muchísima gente te va a decir que no y otra gente te va a decir que sí. O sea, independientemente de qué lado esté yo, sino que la gente en sí va a dar una opinión propia, güey. Entonces, no es lo mismo que yo, por ejemplo, te acuse a ti de que hiciste algún delito o que eres corrupto, güey, por alguna u otra razón, a que 1 millón de personas, 2 millones de personas, incluso 100,000 personas, güey, declaren en tu contra de que estás haciendo algo corrupto, güey. ¿Por qué? Porque eso ya tendría un peso legítimo y haría que se haga una investigación ahí, güey. Sí, güey, pero al final de cuentas no porque desde el momento en el que una persona decide evidenciarte y decide ponerte una denuncia para que se abra un proceso legal y se descubre que eres corrupto, ya se abra por el marco de normal, que se sigue de oficio, se dice así, ¿no? No se necesita 1 millón de personas. Ponle que fuera todo el estado de Jalisco y todos le pusiéramos el dedo encima al Alfaro y dijimos, él se está robando cosas o él está diciendo cosas. Aunque haya 1 millón de personas, si no es verdad, ni aunque todas las personas quieran hacer eso. Y lo que estás diciendo a mí se me hace impresionante y muy peligroso porque básicamente eso es el populismo, güey. El populismo es decir que como la mayor parte de la población quiere algo, así se tenga que hacer. Si casi el 90% de la población quiere ahorcar en el centro de Guadalajara, no, es que se parece mucho ese pedo. Yo pienso que está mal, güey. Tú te estás yendo al lado contrario, güey. Realmente yo lo estoy diciendo porque son acusaciones, güey. Y eso no implica que ya directamente te vas a ir a la pena de muerte. Y es a lo que me refiero desde el principio, güey. O sea, no porque la gente está en tu contra, significa que ya directamente te vas a morir, güey. O te vas a dar pena de muerte. Ahora, yo pienso que esta palabra de la gente tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque si esa persona realmente se le hace un juicio, se investiga muy a fondo. O sea, ya estamos hablando de gente, de peritos, güey. Estamos hablando de gente especializada en ese tipo de cosas, güey. Realmente te encuentran culpable. Ahora sí vas a pena de muerte. Y no necesariamente la primera vez, güey. Porque yo personalmente estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero tampoco creo que solamente tienes una oportunidad. Por ejemplo,
Me refiero a que solamente tienes una chance. O sea, la primera que cometas el delito vas a morir. No estoy tan de acuerdo con eso. Estaría de acuerdo, por ejemplo, en la manera de que una persona, güey, en este caso, el mismo caso del chico o de la chica que te digo, es secuestrado, violado y asesinado por una persona. Ok, cabrón, vas a la cárcel, te damos un cierto tiempo y después sales y vuelves a cometer el mismo delito, pena de muerte, güey. ¿Por qué? Porque reincides y porque una persona que no ha matado a nadie tiene menos probabilidad de matar a alguien que una persona que ya mató una vez. Y una persona que mató una vez tiene menos probabilidad de matar a alguien que una persona que mató 2 veces. Exactamente, güey. Pero también tienes que considerar de que el aprobar, por ejemplo, el hablar de pena de muerte, estamos atrasando ese pedo, estamos atrasando la época en la que estamos viviendo en una realidad, güey, ¿sabes? No sé si tengas entendido en cómo funciona este pedo de las penas de muerte, güey. ¿Cuáles son las penas de muerte que tú conoces y que tú dirías deberíamos implementarla? ¿En qué sentido? Sí, ¿cuáles son los modelos para matar a alguien, güey? Porque es bien fácil la neta decir, el gobierno debería matar gente, pero está bien cabrón volverte un verdugo. Totalmente. Es una realidad. O sea, si tú me dices, el Chapo debería, bueno, no vamos a hablar de narcotraficantes, nada de eso. Pero si tú me dices, Perengano, que es un homicida, mató a tantas personas, debemos de matarlo. Mucha gente dirá, sí, pero ok, ¿quién va a pasar a matarlo? Mucha gente no se va a animar. Mucha gente que está diciendo que sí. Güey, pero es que tampoco vas a poner, güey, es que no vas a poner a cualquier persona a asesinar a otra persona. Es que se me hace una irresponsabilidad moral señalar que el gobierno debe de hacer algo que tú no eres capaz de hacer. ¿Sí me explico? O sea, realmente se me hace una falta de capacidad de ver con amplitud el panorama. Si tú señalas que alguien más, en este caso una herramienta como lo que es el gobierno, deba de hacer algo que tú no te animarías a hacer. ¿Sí me explico? Solo para... ¿Cómo sabes? Bueno, en este caso, hablando de ti en específico, no, pero en este caso muchas personas sí. O a lo mejor, quién sabe, porque a lo mejor tú dices ahorita, sí, yo mínimo matar a un ratón o a matar a un violador, pero ya teniéndolo ahí, güey, muchas cosas podrán cambiar y muchas cosas Totalmente. te pueden hacer. Y más cuando si llegaras a empatizar con él. Entonces, ya, digamos que se hace. ¿Quién lo va a hacer, güey? O sea, ¿realmente quién se va a adjudicar la capacidad de poderle quitar la vida a una persona con el permiso del gobierno y con el permiso de la sociedad? Porque tú y yo somos ateos, pero también va a haber gente religiosa que, aunque nosotros no somos religiosos, las personas que sí creen en Dios, también su opinión es importante. Totalmente. Y evidentemente ese tipo de cosas y ese tipo de conductas no van para sus creencias. Al igual que yo pienso que es una barbarie, güey. Porque tú lo estabas diciendo. El gobierno deja de criminalizar actitudes que no son malas, como el ser polígamo, como en este caso, como tener 2 esposas, eso es ser polígamo, ¿no? Como en el caso de, no sé, de enviar fotos de tu cuerpo. Puede haber sociedades que lo ven muy mal y te pueden llevar eso a una pena de muerte, como lo que estamos viendo en China. Sí. Pero cada vez se hace menos y cada vez más desapareciendo. Totalmente. Eso se está diciendo que en una sociedad más desarrollada va desapareciendo más y más y más la pena de muerte hasta que ya no sea necesario matar a la gente, güey. Y es algo que tendría que pasar con la pena de muerte, güey. Tendrá que desaparecer, güey. Eventualmente va a desaparecer. ¿Por qué? Porque toda la gente se va a rectificar, güey. No, güey. Eso suena como una varita mágica, ¿no? El hecho de... No, claro que no, güey. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú le muestres a una persona lo que le va a pasar, y eso está comprobado, güey. O sea, si a tú a un niño le muestras con un ejemplo, con un oso de peluche, por ejemplo, lo que le puede pasar, si, por ejemplo, juega con fuego, el niño no lo va a volver a hacer, güey. Y eso está dentro de nuestra naturaleza, güey. Y exactamente lo mismo pasaría con la pena de muerte. Porque en el momento en que tú le dices a un cabrón que ya mató a 3 personas que se va a morir, una persona que todavía no ha matado a 3 personas, pero que quizá lo pueda hacer, se lo va a pensar más, güey. Yo creo que no. Y por eso te digo, es ponerles un freno en seco desde mi punto de vista, güey. Podrían entrar muchas vertientes ahí, güey, como el hecho de que van a sufrir, la forma en que los van a matar, güey, la forma en que realmente vamos a decidir que esa persona muera o que no muera, quién lo va a asesinar, güey, porque a final de cuentas es un asesinato y estoy de acuerdo, güey. Pero creo que es la mejor manera, güey. Aunque sea muy extremista, güey, y tú me tachas de extremista, pero, güey, definitivamente creo que esa es la mejor manera de frenar eso en la situación en la que estamos, güey. Sobre todo en la situación en la que estamos, porque ya estamos muy cabrón con esos temas, güey. Sí, güey, pero yo te voy a decir por qué
¿Por qué no va a funcionar? ¿Por qué la gente no le va a tener miedo? ¿Por qué? Porque podrías hacer de que tomes a una persona que sea un criminal muy reconocido, un criminal famoso, y que tengas una ejecución donde incluso esté en los medios y vean cómo el gobierno decidió matar, y que sea un ejemplo, entre comillas, de las consecuencias sobre lo que los actos criminales te pueden llevar. Lo entiendo. Pero tienes que entender de que una persona que tiene conductas criminales es una persona que no está con una sanidad mental. ¿Sí me explico? Sí. Entonces... Y otra vez, güey, te quiero dar otra vez el mismo tema, güey. No estamos diciendo que cualquier persona va a ir a pena de muerte. O sea, definitivamente debería haber un juicio previo, y definitivamente no podemos mandar a cabrón, ya mataste a alguien, ya te vas a pena de muerte. Claro. No, porque existen las segundas oportunidades, güey. Sí, pero lo que yo te decía no era relacionado a eso. Yo te decía a que una persona que tiene rasgos de esquizofrenia, que tiene rasgos de bipolaridad, que tiene arranques emocionales, incluso desde el punto de vista legal, existe un término que es locura temporal o un trastorno temporal, donde te sales de ti mismo, y en teoría cualquier persona, incluso los que estamos en esta habitación, podría de repente borrarse del cassette, matar a alguien y no ir a la cárcel. Totalmente. Iría a lo que es un hospital psiquiátrico. Entonces, exactamente, no eliminaría lo que es no eliminaría por completo lo que son, o no les daría miedo a que siguieran habiendo homicidios, a que siguieran cometiendo estos delitos, porque la gente que ya los comete, la gente que ya viola, la gente que ya mata, y que no lo hace por una cuestión cultural, porque también es algo que podríamos abordar, lo hace porque de alguna manera está trastornada, dañada, o porque tiene una disonancia emocional, güey. Sí. Entonces, no sería como que el ejemplo. El ejemplo para ti, para mí, sí. A lo mejor si vemos que matan a alguien por robarse algo, diríamos, ay, cabrón. Pero en principio tú y yo no somos rateros, ni tenemos necesidad, y somos personas privilegiadas que podemos trabajar, güey. Claro. Pero por otro lado, muchas personas que no son así, pena de muerte no va a ser un impedimento. Van a poder seguir haciéndolo, güey. Sí, güey. Y obviamente habría excepciones, güey. Como en este caso, una persona que está, pues no, mentalmente está mal, evidentemente sería una excepción, güey. E incluso es una excepción actual, güey. Una persona que tiene problemas mentales no puede ser juzgado como tal, güey. O el juicio no sería de la misma manera. En ese caso, evidentemente habría una excepción, güey. Pero no te vayas en esos temas, güey, porque realmente cuánto porcentaje de una población asesina realmente consideras que tenga problemas mentales y lo haga por eso, güey. O sea, realmente es muy mínima, güey. ¿Tú crees que si juntáramos a las personas que matan a otras de manera intencional, sea mínima la cantidad de gente que tenga problemas emocionales? No, evidentemente todos tienen problemas emocionales. El 100%, güey. Exactamente, güey. Y entonces estás de acuerdo que esas personas que tienen problemas emocionales, ese 100%, no se va a ver intimidado a que tú mates a que sea juzgado de muerte. Pero es que tú lo estás poniendo en un punto muy, muy lejano a lo que realmente sería, güey. Porque eso siempre va a pasar. Y es cierto, cualquier persona que tenga un problema emocional puede o está propensa a cometer un delito, güey. Es que yo lo estoy viendo desde el punto de México. Si nosotros tuviéramos por ejemplo, porque estamos hablando de China hace tiempo, güey. China, pues, estuvo aislada del mundo durante muchísimos años. Estuvo encerrada. Totalmente. Ok. No sé si sepas cómo se hizo la muralla china, güey. ¿Quiénes la hicieron? Los chinos, pero no sé si hay un segmento. En China había una jerarquía, güey, donde había diferentes estratos de la población que se dedicaban a diferentes actividades. Evidentemente, hasta arriba estaban las personas que estaban conectadas con Dios. Una similitud que tienen todas las sociedades antiguas. Uh-huh. La parte de hasta abajo eran los esclavos, los criminales y los presos de guerra y demás, los que construían la muralla china. ¿Cómo la construían? Los ponían a trabajar, y cuando ya no podían más, los tiraban, literalmente, no podían más, caían muertos, agarraban y los juntaban en un montón de cuerpos y los volvían a hacer. A lo que voy es de que China tiene una reputación y un récord histórico de ser bélico y de ser sanguinario, y evidentemente esto ha recorrido. Por lo tanto, tenemos ahorita una sociedad que ya ve de una manera diferente la pena de muerte. Pues la pena de muerte ha existido ahí durante años, pero en cambio en México no. Si lo implementas ahora, el shock de poner una regla de ese tipo, porque yo estoy en contra de que se aprueben reglas de primer mundo, pero en este caso la pena de muerte ni siquiera debería ser una regla de primer mundo, güey. Creo que no podríamos hablar de esta manera, güey, sobre China, porque nosotros nunca hemos estado ahí y no conocemos, yo creo, ni siquiera el 10% de la historia, güey. Entonces no podemos hablar desde un punto de vista muy occidental en este caso,
que es como nosotros conocemos a China, güey. O sea, el hecho de que mucha gente realmente piensa que comen perros, o mucha gente piensa que son muy sucios, güey, que su sanidad está muy culera. O sea, todo ese tema, esos temas no los podríamos tocar, güey, porque realmente no conocemos. Entonces, el hecho de que quizás sí tienen una historia bélica, güey, pero bélica ¿en qué sentido, güey? Porque realmente podríamos decir que su cultura es muy distinta a la de nosotros, pero no significa que esté mal, güey. A lo que voy es el punto de que digas que por como por ejemplo este ejemplo de la muralla china, ya por eso sea más aceptada. Quizás sí, pero también no podemos decir que justo por eso es que funciona, güey. Porque... No, yo estoy hablando de todo el récord bélico que tiene un país, güey. Que tiene toda una nación. Evidentemente todos tenemos historias muy diferentes. México tiene una historia... México es un país tan corrupto por la gente que nos mandaron a la hora de la conquista. O sea, mucha gente dice, no, pues yo soy descendiente de los nativos de aquí de América. Pero realmente las enfermedades y la conquista dejaron como alrededor del 5% de la población que estaba aquí. O sea, literalmente casi nos desaparecieron del mapa. Entonces tenemos muchas conductas criminales porque nos mandaron gente de allá. A diferencia de lo que te digo de China, a diferencia de estas naciones que siempre fueron aislados. Que fueron aislados, sí, durante milenios. Y yo no digo que China esté mal, porque hay cosas muy interesantes que como biólogo admiro. Ellos tienen una ideología muy importante que es reconocida a nivel mundial, que es sobre la ecología. Ellos ven la ecología de un aspecto muy importante sobre cómo fluye la energía, la naturaleza, el agua y demás. El por qué se comen a los animales de muchas especies y demás, eso es un cotorreo muy cercano de los años 80 para acá. Pero realmente, ¿qué, güey? ¿Le seguimos? Sí. Realmente esta situación, güey, realmente es un tiempo muy acá, güey. Esta onda es muy actual. Entonces, el querer transportar y mover este sistema para acá, para México, va a terminar haciendo que matemos a mucha gente inocente, y va a terminar haciendo que muchos sistemas estén mal. Que no estamos hablando de que adaptaríamos exactamente el mismo, ni siquiera de Estados Unidos, güey, el mismo proceso que ellos llevan. O sea, evidentemente, es como te digo, se tendría que adaptar a nuestra cultura y a nuestra sociedad como tal, güey. O sea, tener la opción de que la gente sepa de que puede recibir la pena de muerte por cometer un delito grave más de una vez. O sea, ya desde ahí ayudaría o contribuiría a que disminuya el crimen, güey, desde mi punto de vista. Ahora, desde un punto sociológico, desde un punto psicológico, la verdad no puedo opinar porque no sé de ese pedo, güey. Mira, güey, yo te voy a poner un ejemplo muy cañón, güey. Yo te lo había dicho un día de que mucho de las fantasías que tienen muchos chavos, incluyéndome, es alguna vez imaginar cómo te robarías un banco, ¿no? Y yo mucho tiempo planeé, dije, voy a imaginar esto y esto y esto. Pero me di cuenta, güey, de que es más fácil hace como 1 año, 2 años, cuando agarraron a, no sé si al hijo del Chapo, güey. Y empezaron a hacer disparadero en las calles. Y entonces dijeron, no nos vamos a dejar de esto hasta que liberen al hijo del Chapo, hasta que nos lo suelten. Y empezaron a tomar las calles, empezaron a disparar y la gente se empezó a escner y presionar al gobierno para que lo liberara. Y al final de cuentas, el gobierno hizo algo que no tenía que hacer. Hay que recordar que el ser narcotraficante no existe en México, no es un delito. A esas personas se les considera terroristas, literalmente. Si tú los buscas, el delito que ellos hacen es terrorismo. Y México sucumbió ante el terrorismo ante ello, güey. Decía lo del plan del crimen porque es muy fácil, del plan de robar el banco, porque es muy fácil que el gobierno mismo te dé una caja llena de dinero si sometes al gobierno a través de la violencia, porque el gobierno es así, porque el gobierno se doblega. Entonces, no me puedes decir que un gobierno así va a aceptar, o mejor dicho, va a enseñarle al pueblo y le va a decir, si tú haces esto te van a matar porque el pueblo gobierna al pueblo, y mejor dicho, el pueblo corrupto, güey. ¿Sí me explico? Sí. No lo hace la sociedad, no lo hace gente como tú y como yo. Tú y yo nos la pelamos y tenemos que pagar impuestos y tenemos que trabajar y tenemos que estar así. Pero el crimen organizado y demás sectores que se van a encargar de hacer lo que quieran en este país y de moverse que quieran, comprar, vender mujeres, comprar, vender drogas, terrenos, hacer lo que ellos quieran, pueden tomar y doblegar al gobierno como ellos quieran. Y el dar el poner la pena de muerte va a hacer que esas personas no puedan caer ahí, y va a hacer que las personas corruptas del gobierno puedan tomarlo y matar a la gente buena que esté haciendo todo esto. Si llega alguna vez un político diciendo, yo no estoy de acuerdo cómo hacen las cosas, fácilmente, luego, inmediatamente va a decir, resulta es que él era
que él era violador, que él era un asesino, resulta que él era corrupto, resulta que él era un traidor a la patria. En automático lo vamos a llevar a la pena de muerte. Y resulta que sembraron evidencias lo suficientemente firmes como para poder hacer creer que este hecho era real. Porque así se hace un juicio, güey. Un juicio no se hace con base a la realidad. Se hace con base a las evidencias, y a veces las evidencias, los abogados van a tratar de agarrar estos argumentos y doblarlos lo más posible para tratar de dirigir el caso a la dirección que más les convenga. Entonces, güey, es que se me hace ilógico. Sí, güey, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices, y existe mucho peligro con una ley así. Pero es que es lo que te digo, güey. No es un proceso que vamos a adaptar de otra sociedad, por ejemplo. Ni tampoco es un proceso que vamos a poner de un día para otro. Es un proceso que se tiene que adaptar a nuestra sociedad y cultura, güey. Es un proceso que tomaría años, literalmente, quizá décadas. Décadas, güey. En funcionar al 100%, güey. Probablemente generaciones, güey. Quizá. Pero realmente, güey, sería un proceso valioso por el hecho de que cambiaría radicalmente las cosas, güey. Quizá no de un día para otro. Pero sería un proceso que tomaría su tiempo, pero a final de cuentas funcionaría, güey. Porque yo estoy realmente de acuerdo con la pena de muerte en esos casos, güey. Cuando una persona reincide, o sea, independientemente de que tenga un problema psicológico, que a ella se trataría de diferente manera desde mi punto de vista, tendría que tratarse de una manera distinta, güey. Porque no puedes mandar a una persona que, por ejemplo, sufre de esquizofrenia, güey. No la vas a mandar a la pena de muerte, cabrón. Pues es un problema físico que tiene por naturaleza. Y en ese caso, ¿por qué no, güey? Porque podría haber otro tipo de castigos para esas personas, güey. Pero si esa persona se demuestra que tiene una locura irreversible y de que no importa cómo lo sueltes, siempre que lo sueltes va a hacer daño a otras personas. Pues quizá la resolución sea internarlo en un centro psiquiátrico por el resto de su vida, güey. Y gastar todo lo que es el erario público, todo el dinero que se paga en impuestos en mantener personas que no tienen un arreglo. En este caso, personas que se equivocan 2 o 3 veces, sí las vamos a matar, pero a los otros los vamos a mantener, güey. Sí, y creo que es mejor que mantener a todos, güey. Porque a la actualidad, así como tú lo pintas, también esas personas que no se irían a la pena de muerte, también serían mantenidas de una u otra forma, güey. Entonces, disminuirías. Y hablando de temas de impuestos, se van muchos impuestos, güey, en las cárceles, en todas las instituciones del gobierno, desde la policía, por ejemplo, hasta, no sé, los tribunales, todas las personas del gobierno que tengan que ver con los delitos. A final de cuentas, nosotros estamos pagando sus salarios por nuestros impuestos. Pero reducirías de todos modos los impuestos cuando esta población deje de reincidir, güey, básicamente. Entonces, creo que sí, güey. Creo que sí, definitivamente es mejor mantener a menos personas que a más, güey. Claro. Y más por el hecho de que son delincuentes en su máxima expresión, güey. Y no estamos hablando de cualquier delincuente, para que quede claro, de cualquier delincuente que va a la cárcel, güey. Porque muchas veces por el hecho de portar drogas, güey, vas a la cárcel. Pero estamos hablando de temas realmente fuertes. Como personas que realmente asesinan gente, pero de una manera muy sanguinaria, güey. Personas que violan gente de una manera muy mala, en muy mala fe, güey. Entonces, yo personalmente creo que debería de aplicarse la pena de muerte para ese tipo de personas, güey. Hay una situación de que a lo mejor puede ser relevante para ese tema. La situación, ya no sé, alguna vez hemos platicado de caracteres genéticos relacionados a lo que es el comportamiento criminal, güey. Básicamente, se ha descubierto, creo que ya habíamos hablado antes, sí, pero bueno, quisiera recalcarlo. Se ha descubierto que existen genes, como por ejemplo el gen MAOA, que lo que hace es destruir, oxidar básicamente lo que es la serotonina, porque los neurotransmisores se tienen que sintetizar, tienen que hacerse. Incluso hay algunas hormonas que no son proteicas, que son esteroideas, que necesitan una proteína para transportarse. En este caso también hay hormonas que necesitan y neurotransmisores destruirse. Cuando existe una fallo en el gen que te da la proteína MAOA, que lo que va a hacer es oxidar lo que es la serotonina, tenemos picos muy altos de lo que es serotonina en el cuerpo. Puede ser que son personas más felices, pero en definitiva, con picos de dopamina va a causar ataques y arranques de ira muy peligrosos. A lo que voy es de que se ha demostrado
que los criminales, el 60% de los criminales que se han estudiado en Suecia y alrededor del 30% de los criminales en Florida tienen mutaciones de este estilo. O sea, que la gente que comete delitos ya tiene una predisposición genética. Aquí en México no se ha hecho el estudio. Y pero quizás saldría muy alto. Exactamente. Güey, totalmente. Entonces, si la gente ya está predispuesta por cargas genéticas a tener una actitud predeterminada, entonces sería justo que una persona que no fue capaz de escoger la voluntad, a su propia voluntad, ¿cómo va a ser castigada de esa manera, güey? O al final de cuentas podría ser tratada también, pero el desconocimiento de ese tema hace que lo pasemos por alto y hace que sean personas que sean crueles, güey. Y estoy hablando de un factor, o sea, solamente estoy hablando de un gen de los millones que hay, de los miles que hay, perdón, güey. Entonces, a mí no se me hace congruente en ese aspecto. Sí, totalmente estoy de acuerdo, güey. Y por eso te digo, sería algo que se tendría que adaptar. O sea, no necesariamente es copiar el proceso y ya de un día para otro, si matas, ya te vas a la pena de muerte, güey. Es que básicamente la pena de muerte en México sería una reestructuración total y no es lógica porque la pena de muerte, al final de cuentas, cuando la ciencia avance y demuestre por qué la gente es como es y demuestra métodos y modelos efectivos para terminar con lo que es la delincuencia, güey. De alguna manera esas herramientas van a quedar obsoletas y esas herramientas son del pasado y al final de cuentas el optar por agarrar a una persona y meterla en una cámara, al igual que lo hacían los nazis con los judíos y meterles un gas para que mueran de asfixia, al final de cuentas es volver al pasado. Al final de cuentas volver a agarrar y sentar a una persona en una silla y electrificarla igual. Pero sí, güey, tampoco estamos diciendo que vamos a usar métodos tan cabrones, güey. La cámara de gas, la silla eléctrica, la ejecución por disparo y lo que es la inyección letal son las que son utilizadas en la actualidad. Sí. Y tú dices que son drásticas, güey, pero realmente son las menos indoloras. Y además, pero a pesar de ello, son indoloras. Ninguna persona que haya muerto de un disparo en la cabeza te va a poder decir si le dolió, güey. En definitiva, güey. Nunca un cabrón que se muere te va a decir, ay, no manches, sí me dolió. Entonces, también de alguna parte, si lo ves, este pedo es un humano. Lo estamos viendo ahorita en genética. Podríamos decir, pues vamos a agarrar a todos los criminales y vamos a hacer experimentos con ellos. Pero también es una situación bien delicada y bien complicada, güey. Todo este asunto. La más normal, por ejemplo, la que se utiliza en China, que de alguna manera es la más tranquila, es utilizar la inyección letal. Que utiliza lo que es primero un calmante. Después de este calmante, pues es un calmante bastante rápido y bastante fuerte. En cuanto te lo inyectas, a los 40 segundos, la persona se desvanece y dura como 10 minutos. Sí. Y luego un bloqueador de lo que son los músculos estriados, lo que va a hacer es generar que los pulmones se detengan y que se detenga lo que es el corazón. Y después va a venir un bloqueador de lo que es la bomba sodio-potasio, lo cual va a detener las que son las neuronas, impulsos eléctricos y te va a matar. En teoría no te duele, pero el dolor físico puede ser explicado de otras maneras que no puedan ser determinadas por el sistema nervioso que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? O sea, con el que se está analizando el dolor habitual. Pero sin embargo no significa que el que no sientas dolor no quiere decir que no estés sufriendo necesariamente. Porque incluso mucha gente dice que morir dormido es un sueño para ellos, ¿no? Pero hay una diferencia enorme, güey, entre estar dormido y dejar de existir, güey. Y dejar de existir. Está muy cabrón. Entonces, que tú digas, la inyección letal es una forma humana de hacerlo. Está muy, muy cañón, güey. Pues bueno, güey, a final de cuentas sería una consecuencia por los actos de las personas. Y creo que no puedes desresponsabilizarlas solamente porque van a sufrir, güey. O sea, poniendo en contraste con el sufrimiento que ellos causaron, güey, creo que lo vale. A final de cuentas, güey. ¿Tú crees que deben tener un castigo equilibrado en vez de una reformación? No necesariamente equilibrado, güey. Pero el hecho de que se lo hayan ganado es por una razón, güey. Y creo que estando ya en esa razón o en ese punto, no, pues te lo ganaste, güey. O sea, es como, por ejemplo, cuando tú haces algo malo y te toca un castigo, pues, güey, tienes que aguantarlo porque tú te lo ganaste, güey. Claro. Es tu responsabilidad y no puedes desresponsabilizarte solamente por el hecho de que en este caso, por ejemplo, la persona va a sufrir, güey. Que incluso no está probado que sufra o que no sufra, güey. Pero a final de cuentas es algo que se ganó, güey. Y no puedes desresponsabilizar a esa persona solamente por eso, güey. Es que no necesariamente tiene que ser algo que se ganó. Mira, yo creo que ya se nos está acabando el tiempo, pero quisiera dar como una conclusión que yo estoy a favor de que en un gobierno donde las cosas funcionen, no se castiguen a las personas. Cabrón. No, güey. Las personas tienen que ser reformadas.
O sea, en vez de tener un niño, güey, y el niño rompe un jarrón, y en vez de que le pegues una putiza como se hace aquí en México, de que el niño sea reinstruido, güey. Obviamente reinstruir a un criminal es más difícil. Y tomaría más tiempo. Ajá. Y es algo que se debería hacer, güey. Y es algo que pero vale la pena. En vez de matarlo, pero vale no la pena. por siempre, güey. ¿A qué te refieres a que no por siempre? O sea, sí. O sea, reinstrucción, güey. Incluso cárcel, donde podrías recibir tratamientos psicológicos mejores que quizá la pena de muerte dé el pie para que se inviertan esos impuestos en eso, güey. En reinstrucción. Pero a final de cuentas, creo que la segunda oportunidad existe, pero no hay tercera, güey. Va. Bueno, si alguno de ustedes está de acuerdo con Natanael o conmigo, no hay problema, pueden dejar unos comentarios. Como les decíamos en el tema pasado, también los vamos a leer. Esa situación a nosotros se nos hace muy importante y es una situación muy real, ¿no? Sí, comenten todo lo que tengan en mente. Cualquier duda que tengan, si quieren consultarnos, tienen alguna pregunta, déjenla. Y con gusto les respondemos. Incluso todo lo que esté basado en pues lo que hayamos dicho, que tenga bases, que tenga principios o bases científicas. Bases científicas, les podemos mostrar los artículos sin problema. Y pues básicamente esto fue todo, el primer capítulo. Así que pues gracias si llegaste hasta este punto y... Pues si llegaste a este punto es porque ya te aventaste todo el tema de CRISPR, que estuvo un poquito más movido, y te aventaste ese tema de la pena de muerte, que estuvo un poco más sombrío. Pero bueno, de todos modos, muchas gracias. Bueno,